¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la redacción abierta, un miércoles del mes de julio del año 2018, un miércoles caluroso, al menos en la capital de España. Hoy vamos a tener un programa muy franco. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a tener al presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, vamos a hacerle una entrevista, luego va el presidente de la Fundación Franco, se va a entrevistar, se va a enfrentar en un debate dialéctico con un miembro del Partido Socialista, en este caso con Miguel Ángel Ferrero, que es el portavoz del Partido Socialista Obrero Español en Las Rozas. Van a debatir un socialista y el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, que responde al nombre de Juan Chicharro, van a debatir sobre toda la polémica que vuelve a resurgir cada cierto tiempo en nuestro país y que ahora con este nuevo gobierno socialista pues se ha reactivado la polémica franquista o antifranquista, en concreto al respecto del papel que debe jugar el Valle de los Caídos en nuestra democracia del siglo XXI. ¿Y por qué les digo lo de este programa franco? Porque a última hora, eso de las 8 a 8:30 más o menos, Pedro Fernández Barbadillo, que ha colaborado y colabora con esta casa de vez en cuando, acaba de publicar y de presentar, hace escasos días, junto con Fernando Paz y Quico Méndez Monesterio, acaba de presentar su último libro, Eternamente Franco, se llama. Parece algo así como los Greatest Hits, Eternamente Franco, parece como el nombre de un disco, de una discografía. Bueno, vamos a hablar con Pedro Fernández Barbadillo, a ver qué es lo que tiene que decirnos al respecto de, bueno, pues eso, del papel del franquismo y por qué sigue estando tan presente en los últimos años en nuestro país. Vamos a tener también a nuestra compañera Miriam Olivas, que es una redactora, es periodista de esta casa. Ella nos va a hablar sobre la última hora de los inmigrantes, la última hora también de la política italiana al respecto de la inmigración, en concreto de Matteo Salvini. Y vamos a hablar también, cuando pase de estos primeros 10 o 15 minutos de presentación, vamos a hablar con el presidente de Intereconomía Televisión, con Gonzalo Bans, que mañana jueves tiene preparada una conferencia a la limón con Julio Ariza en la Ciudad Condal, en Barcelona. ¿Para qué? ¿Para hablar de qué? ¿Sobre qué? Nos lo va a contar en, ya digo, aproximadamente 10 minutos. Antes, y como todos los días, les presento a mi compañero, periodista, Miguel Gutiérrez Pérez. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Rafa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar? ¿Qué novedades tenemos hoy? Pues hoy tenemos una serie de temas, Rafa. El primero de ellos viene a razón de esa reunión que tuvieron el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que no ha dejado indiferente a nadie. Y ahora desde la derecha del Partido Socialista, quiero decir, se le están dando un poco de palos. Ha hablado, por ejemplo, Albert Rivera y ha hablado también Rafael Hernando, que no están nada contentos con esa reunión porque prevén lo siguiente. Vamos a escuchar primero al portavoz del Partido Popular en el Congreso, a Rafael Hernando. Oiga, esto es un viraje y un cambio clarísimo, como os decía antes, de 180 grados. Y en este caso es sobre el relato. Y las concesiones son evidentes. El día que necesitan los votos para Radio Televisión Española, en cuanto sube allí el Tardá y les dice que no les va a votar, nos anuncia el traslado de los presos. Oiga, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esto es lo que está haciendo el señor Sánchez. Necesita de Podemos y de los independentistas para atornillarse en el poder. Y esto es lo que está haciendo, concesiones. Y cada día las concesiones van a ser mayores. Y los independentistas no se van a apear de cuál es su postura. Bueno, esto ya lo sabíamos, Rafa, que esos apoyos que había necesitado Pedro Sánchez para llegar a la presidencia con esa moción de censura iban a pasarle factura luego. Y puede, aunque en esa reunión no se haya llegado a un acuerdo real, porque al fin y al cabo no se puede dar la autodeterminación, pero sí que, como dice Rafael Hernando, van a llegar concesiones más pronto que tarde, parece. Se van conociendo cosas de esa reunión que se produjo el pasado fin de semana y poco a poco va habiendo filtraciones y todo lo que, de lo que no se había hablado, supuestamente, parece que sí se había hablado. Creo que tenemos un vídeo más con respecto a aquella reunión del fin de semana, ¿no? Sí, también ha vuelto a hablar Albert Rivera, efectivamente, y ha vuelto a decir lo que dijo ayer, que esta reunión pues no estaba bien en principio por cómo era Quim Torra, ¿no? Que todo ese odio hacia los españoles. Vamos a escuchar a Albert Rivera.
Bueno, yo no creo que a nadie le sorprendiera lo que pasó ayer. Torra sigue teniendo el mismo objetivo, que es conseguir romper España, la secesión, la independencia y además hacer de abogado de los presos que están imputados por prevaricación, por rebelión, por sedición, que son los presos independentistas. Por tanto, ayer el señor Torra no fue a hablar de sanidad, de educación, de dependencia, de financiación, de infraestructuras, que es lo lógico en un presidente autonómico, aprovechar la reunión para hablar de lo que le importa a la mayoría de catalanes. No. Lo que hizo básicamente es seguir R que R con el golpe separatista, decir que además, si hace falta, habrá rebelión, como decía Artadi, y por tanto se demuestra que la reunión ha sido un fracaso porque Torra sigue en su misma posición, sigue en el desafío al Estado y lo peor todavía, que es que el señor Sánchez se equivoca de diagnóstico. Nos hemos enterado que en esa comisión bilateral quieren darle los jueces, quieren que Torra escoja a los jueces en Cataluña. ¿Se imaginan ustedes qué maravillosa idea la de Sánchez y la de Iceta, que los jueces los ponga Torra? Si ya nos ha costado parar el golpe de Estado y los jueces dependían del Consejo General del Poder Judicial, imagínense que los jueces los escoge el señor Torra o los hubiera escogido el señor Puigdemont. He dicho algo muy interesante, Rafa, que en vez de hablar de cosas de sanidad y cosas que realmente importan a los catalanes, ¿cuánto lleva en Cataluña sin hacerse política de verdad? Solo R que R con el mismo tema y eso es de lo único que se habla. Pues sí. La verdad es que es el monotema y lo que dice Rivera es cierto, que la mayoría de los catalanes están por otra serie de cosas, no con el psicodrama identitario de este señor, del presidente racista Quim Torra. Ahí estamos viendo esas imágenes con un lacito amarillo que lo que viene a decir es que tú, presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, eres un carcelero, eres un autoritario, eres un totalitario que tiene encarcelados a mis compatriotas. Es un insulto en la cara. Y no sé, Rafa, si leíste, le ha llegado una noticia, bueno, no sé si es una noticia o no, realmente por WhatsApp, en la que hablaban de que dos guardias civiles que tenían allí, bueno, puestos en la Moncloa, que por lo visto los retiraron de su puesto para supuestamente no ofender a Quim Torra. No sé si será el típico bulo de WhatsApp, pero lo he leído, habrá que investigarlo un poquito más a ver si es cierto. Pues eso a mí no me ha llegado, pero no me lo creo, vamos, no puede ser cierto. Me niego a creerme que eso sea cierto y además la Guardia Civil no sería capaz de aceptar semejantes órdenes. Vamos a pasar de Cataluña a Cataluña. Vamos a pasar de la reunión entre el presidente del gobierno y el presidente autonómico racista Quim Torra. Vamos a pasar a los dos partidos que llevan en comandita ese ataque a la unidad nacional y a la democracia, que son el PDeCAT y Esquerra Republicana. ¿Por dónde empezamos? Pues bien, ayer habló Pablo Casado y dejó claro que si es que él llega finalmente a ser presidente del Partido Popular y a presidente del gobierno, que iba a ilegalizar los partidos independentistas. Y claro, esto evidentemente no ha sentado nada bien en el seno independentista y, como bien has dicho, Rafa, tanto Esquerra como PDeCAT se han quejado sobre esto. En primer lugar, si quieres, vamos a escuchar a PDeCAT, a Campuzano, que consideran que esto no es algo que se pueda hacer. Mire, no se pueden ilegalizar ni las ideas ni millones de votos. Y resulta que en Cataluña más de 2 millones de catalanes y catalanas apuestan por la independencia, que en el País Vasco son cientos de miles y que tan solo ilegalizar las ideas es propio de sociedades y de estados no democráticos. En las sociedades democráticas hay que dialogar, hay que escuchar y hay que encontrar salidas políticas a las demandas políticas. ¿Qué se le puede decir a ese hombre? Se le puede decir, por ejemplo, que... A ver, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo te iba a decir que los argumentos de Casado para querer ilegalizarlos. A ver. Uno es simplemente seguir el ejemplo europeo, porque, por ejemplo, en Alemania los partidos nacionalistas son ilegales, los partidos que quieran romper Alemania. Y, en segundo lugar, que partidos que tengan en su idea de seno la ruptura del país, en su seno, digamos, la idea de romper el país, que es una idea ilegal, según está la Constitución actualmente, pues deberían de ser ilegalizados, porque no puedes empezar de principio con algo que es un crimen. Son los argumentos de Pablo Casado. Y lo que está diciendo Carles Campuzano es absolutamente falso, eso de que en las sociedades democráticas tiene que permitirse todas las ideas. Oiga, no. En Alemania los partidos nazis no son legales. En muchos países de Europa, para entrar a formar parte del funcionariado del Estado, uno no puede estar afiliado al Partido Comunista, por ejemplo. Y en Francia, en Alemania o en Portugal, los partidos separatistas o con cualquier vocación de destruir el Estado democrático y de derecho no son legales. ¿Qué pasa? ¿Que no son países democráticos? ¿Campuzano? Ay, Campuzano. ¿Qué más tenemos con respecto a esta idea de Pablo Casado? Que, por cierto, yo lo aplaudo desde aquí, ¿eh? Y también ha hablado de Esquerra Republicana
Joan Tardá, como siempre, y ha llamado a Casado, bueno, que dice que es un chico bastante listo, pero que dice muchas tonterías. Lo de Pablo Casado, pues es una estupidez, es una actitud muy antidemócrata, por esto que no tiene ningún sentido que se legalicen partidos democráticos. Es como si alguien de Esquerra Republicana pidiera la ilegalización del Partido Popular. Sería una majadería, ¿no? No tiene ningún sentido. No sé, es una persona inteligente, y como persona inteligente, ¿cómo puede decir tantas estupideces? No entiendo. ¿Cómo puedo decir tantas estupideces? Pero este hombre, en fin, Tardá. También, Tardá. Tardá, Campuzano. Ay, si no tuviera un micro delante. Pero es un debate, ¿no crees? Esto de qué partidos se legalizan y cuáles no. Pues oye, me acabas de dar una idea interesante. Es un debate realmente que deberíamos tener algún día aquí. Pero claro, a lo mejor ellos te dicen, oye, ¿y por qué no la Falange? ¿Por qué no está ilegalizada, no? ¿O por qué cualquier otro partido? Bueno, a lo mejor ellos porque son más de derechillas, ¿no? El Partido Comunista, ¿por qué no? Te dirían a lo mejor. La Falange son más de derechillas. No la Falange, digo ellos. Ah, el PP. PDeCAT y tal. Ah. Bueno, supongo que si se legalizara el PDeCAT y Esquerra Republicana y las CUP y toda esta amalgama de partidos separatistas, sería por tener una vocación de destruir el Estado y la Constitución. Y en ese caso el Partido Comunista o la Falange o los partidos ultraderechistas también tendrían que ser legalizados. Habrá que llevárselos por delante. Es un debate, pero en cualquier caso, ¿tú, Miguel, crees que la ilegalización de los partidos separatistas acabaría con el problema? ¿Que acabaría con? ¿Con el problema? ¿Con el problema separatista? No, porque sigues teniendo... ilegalizando partidos separatistas acabamos con el separatismo. No te llegan al Parlamento, pero sigues teniendo 2 millones de personas que quieren independizarse. Pero desarticuladas políticamente. Eso sí. Pero lo mismo te la montan en la calle, si es que... Sí, puede que la monten... El problema no lo terminas de resolver, pero sí que te quitas un gran problema de encima. Por ejemplo, Cataluña estaría ahora funcionando, que lo tienen lleva parada no sé cuántos meses o años, porque no ellos solo autodeterminación, ni infraestructuras, ni sanidad, ni nada. Eso sí, pero es un tema para un debate, ¿eh, Rafa? Es interesante, sí. Vamos con el último vídeo antes de ponerles una pieza de la Contra Televisión que hemos seleccionado y que creo que es muy interesante. Ahora hablaremos de esa pieza, pero antes el último vídeo de actualidad. Unidos Podemos. Han comentado sobre esta... Bueno, ahora se está hablando mucho de la educación pública y tal, y han comentado que, bueno, sabemos que son muy laicistas, que ellos quieren desterrar a la religión, a pesar de que el 68% de los españoles, según el CIS, se considera católico, por ejemplo, quieren desterrarla al ámbito privado. Por lo tanto, no quieren que aparezca de ninguna forma en las escuelas. Habla Belarra, de Unidos Podemos. Pero pensamos que la religión tiene que estar fuera de la escuela. La religión es un ámbito fundamental de la vida de muchas personas, pero pensamos que tiene que estar fuera de la escuela pública, y eso tendría que traducirse en reformas de derogación de la LOMCE también en este ámbito, y bueno, en ese ámbito no podemos estar de acuerdo con la ministra. Dices que son laicistas, yo creo que son más ateístas, es decir, en el sentido de que... No, pero laicista en el sentido de Estado, porque tú puedes tener un Estado confesional, un Estado laico, un Estado confesional, recordemos, es un Estado inclusivo con todos los credos. Es decir, la religión me parece bien, pero no me voy a decantar por una ni por otra. En cambio, un Estado laico relega la religión al ámbito privado. Entonces, es que hay una gran diferencia, y esta gente pues quiere eso, relegarlo al ámbito privado, que no haya expresiones de fe en la vida pública y, por lo tanto, ni muchísimo menos en la enseñanza pública. Bueno, pues te voy a poner a ti y a todos los espectadores de la Redacción Abierta, Miguel, un vídeo muy interesante sobre la Contra. Es un vídeo con respecto al aborto, pero no se preocupen, que yo ya sé que hay muchos vídeos sobre el aborto que son desagradables, que aparecen imágenes, en fin, imágenes que para muchos propagandistas contrarios al aborto dicen que son necesarias, imágenes de fetos muertos, troceados, en fin, yo no creo que eso sea procedente, pero sí que es procedente, yo creo, bajo mi punto de vista humilde, el testimonio de Sarah Winter. ¿Quién es Sarah Winter? Bueno, pues fue la fundadora ni más ni menos que de Femen, el feminismo radicalista, en Brasil. Esta señora, esta chica, abortó durante su época de activismo feminista. Abortó y luego pasó lo que pasó. Lo vemos y luego publicidad. Sarah Winter llegó a ser una de las líderes feministas más representativas de Latinoamérica. Con apenas 20 años, fue fundadora en Brasil de Femen,
la organización conocida en todo el mundo por sus ataques a objetivos religiosos y políticos. En esos años, era común ver imágenes de Sarah Winter con el torso desnudo, atacando iglesias o siendo arrastrada por la policía. Sin embargo, tras dar a luz a su hijo en 2015, Sarah tuvo una profunda transformación que la llevó a convertirse en defensora de los niños por nacer y a denunciar al movimiento feminista. Ella misma cuenta su historia. Con 16 años yo me sentía pronta para enfrentar a mi hermano, pero claro que no fue una buena idea. Con 16 años él me echó de mi casa y con 17 años yo estaba ya para sobrevivir en la prostitución. Sí. Y claro que mi destino no fue diferente como todas las chicas que están en la prostitución, quedé también violada. Y cuando se pasó eso en mi vida, yo sentí que por dentro yo estaba completamente muerta. En este contexto de sufrimiento y dolor, yo conocí con 19 años el movimiento feminista. 5 segundos fue necesario para cambiarme en una feminista. Ellas pagaron por mi pasaje aéreo. Yo fui hasta un país llamado Ucrania, donde quedé por 30 días, un mes, siendo entrenada de maneras honestas y también deshonestas. Me fue enseñado una técnica llamada sextremismo, que es usar el sexo, el cuerpo, para chocar las personas, para influenciar los vehículos mediáticos y culturales. Mi sueño era luchar porque las mujeres fuesen libres de toda la violencia posible. Pero quedé por 5 años en el movimiento feminista y lo siento, pero creo que no cambié la vida de ninguna mujer siquiera. Las feministas no están interesadas en cambiar la vida de la mujer. Están interesadas en un proyecto político. Ellos convencieron que la iglesia, principalmente la iglesia católica, como es una iglesia con muchos hombres, es una institución patriarcal, es lo mayor enemigo de todas las mujeres y de la libertad de la mujer. Claro que la destrucción de la familia, pero el objetivo principal, el control mundial. Entonces, con 22 años, fue también otra gota de agua, porque quedé embarazada, estaba muy desesperada y yo digo, un aborto clandestino es una cosa horrible. No hay empoderamiento cuando se tiene pedazos de su bebé saliendo de tu cuerpo. La única persona que me ayudó fue un amigo, hombre, cristiano, católico, que le llamé, inmediatamente me llevó para un hospital donde quedé internada por 6 días. Recibí una noticia tan triste, creo que la peor de mi vida. El médico me dice que no era posible que yo tendría otros hijos. No era capaz de mirar para un bebé en la calle que lloraba mucho de arrepentimiento. Dios me regaló con una segunda chance y 6 meses después yo estaba embarazada nuevamente. Dentro de mi propio cuerpo estaba sintiendo desarrollar la vida. Dios es tan increíble, tan despierto, que me dio un hijo varón. Hoy tengo la oportunidad de hacer lo que siempre quise, que es cambiar el mundo de las mujeres. Entonces estoy feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a la redacción abierta, 18:32 de la tarde en la península ibérica, las 5:32 en la Comunidad Canaria.
que es de donde tú eres originario, Gonzalo. Veo que las bromas y las chantas evolucionan en tu programa, Sí, Rafael, siempre ¿no? son las mismas, a cada siempre son las invitado, mismas. ¿no? Que está muy bien, oye. Imagínate cómo serán los espectadores de mis bromitas. Hombre, sobre todo tú no pierdas la esencia de mantenerte firme en tus chistes y en tus innovaciones, Oye, y desde luego está muy bien. Que hoy a Carlos Cervera, abajo de recepción, le ha llamado una mujer solo para felicitar por lo divertido y lo risueño que siempre es Rafa Núñez Huesca, que se agradece mucho. Hombre, Eso Carlos Cervera me lo ha dicho. Señora, si me está viendo, usted sabrá que ha sido usted la que ha venido esta mañana, se lo agradezco mucho. Gonzalo Vans, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues francamente bien, ahora que estoy contigo, mejor. Gonzalo Vans es el director de esta casa, de esta televisión, de Intereconomía Televisión, presentador y director también del Gato al Agua, y presenta de lunes a jueves, el viernes saben ustedes que no tenemos Gato al Agua, presenta de lunes a jueves el Gato al Agua, pero mañana jueves no podrá presentarlo. ¿Por qué? Porque está junto con el responsable, el director de la casa entera, que es Julio Ariza, estará en Barcelona, la patria chica y el lugar de nacimiento de don Gonzalo Vans, y además ahí están viendo ustedes el coloquio que mantendrán estos dos caballeros, don Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía, y Gonzalo Vans, director general de la televisión. Mañana, si usted nos está viendo desde Barcelona o desde Cataluña, se puede acercar a la capital, a las 8 de la tarde en el Hotel Atenea, de la calle Joan Güell, 207-211. Yo no sé esta calle porque yo no soy de allí, Gonzalo, pero entiendo que está céntrico, ¿no? Es un hotel en el centro de Barcelona. Sí, es justo en la entrada de Barcelona por la avenida Diagonal, la A2, la carretera que llega pues desde todos los lugares, desde Lérida, Madrid, Zaragoza, cualquier lado, pues justo entras y en el Corte Inglés de la Diagonal, justo es la calle de detrás, es un hotel muy bueno y es una zona muy conocida de Barcelona. Pero bueno, Rafa, a mí si me permites, la noticia quizá no es esta charla coloquio del cual ahora hablaremos, sino que te toca calentar, salir del banquillo y te toca ya empezar a jugar en las grandes ligas, porque mañana Rafael Núñez Huesca va a presentar el Gato al Agua, con lo cual, Rafa, cuéntanos cómo te sientes. Bueno, vamos a intentarlo. Es un reto absolutamente, y no supongo, no, doy por hecho que no lo voy a hacer tan bien como ese caballero, pero haremos lo que podamos, eso desde luego. Y se van a divertir. Yo siempre digo, Gonzalo, que en este programa, en la redacción abierta, siempre procuro que el programa cumpla 3 requisitos, y es algo que también repito mucho: formar, informar y entretener, y es lo que procuraremos mañana en el Gato al Agua, y a ver si conseguimos repuntar la audiencia, que vienes tú manteniendo. Todo lo contrario, es broma. La audiencia del Gato lleva duplicándose, multiplicándose por 2 de un par de meses. No, y triplicando respecto al año anterior, noches, ¿no? Que por cierto, mañana va a ser un día con esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, que va a estar muy interesante. Pues eso, Rafa, lo que me preguntabas, por cierto, quien se quiera apuntar mañana a esa charla, coloquio, Hotel Atenea, 20 horas. Hotel Atenea, básicamente es una demanda, petición de tanta gente que está en Barcelona y que, como bien sabes, pues se siente un tanto huérfano respecto a la cobertura y el tratamiento que hacen determinados medios de comunicación de lo que allí está ocurriendo, que es de su día a día y de la imposición del separatismo, de ese nacionalismo excluyente, con lo cual saben ustedes que en Intereconomía siempre hemos tenido esa vocación de información y siempre hemos tenido que utilizar una palabra catalana, ese tarannà, esa especie de talante especial con Cataluña, entre otras cosas porque esto ha estado trufado de catalanes, empezando por un servidor. El propio Julio Ariza fue diputado de las Cortes catalanas durante un par de legislaturas en la década de los 90, con lo cual, oigan, lo que está ocurriendo en Cataluña, la pérdida de determinadas libertades, la imposición, el conculcar determinados derechos, para nosotros es fundamental. Y pese a que ahora no estamos en abierto, en Cataluña, Rafa, lo sabes bien, no se nos ve en la TDT en abierto, se nos tiene que ver o bien por internet o a través de los medios de pago, Movistar, Ono, Vodafone, Orange, todos estos, claro. Hay mucha gente que nos ve y hay mucha gente que nos dice, oigan, de verdad, ¿para cuándo vienen aquí? Y vamos ahí para hablar de la actualidad política y de la situación política que se vive en esa comunidad y con el resto de España. Genial. Las preguntas que entiendo que los espectadores que ahora mismo que vivan en Barcelona o en Cataluña se están haciendo. ¿Puede ir cualquiera? ¿Hay que pagar una entrada? ¿Es libre? Sí, mira, esto consiste a las 8 de la tarde en este Hotel Atenea de una charla coloquio, que no sé lo que durará, y entonces estaremos ahí, pues, charlando tranquilamente, porque esto no va a ser ni ninguna conferencia, ni ninguna clase magistral, que Julio Ariza la podría dar, pero no. Esto va a ser una charla, oye, ruegos, preguntas, y ni siquiera preguntas, va a ser opiniones, oye, creo que esto es así, esto es así, que incluso opinen y digan cómo ven esta cadena, cómo ven Intereconomía Televisión, cómo consideran que deberíamos, digamos, informar o mejorar nuestras coberturas de lo que está ocurriendo en Cataluña. También nosotros os vamos a decir, y a ser sinceros, explicarles la realidad, qué hay que hacer para que en Cataluña se vuelva a escuchar en abierto a esta televisión.
pues todo eso va a requerir un compromiso, digamos, de los ciudadanos que están ahí presentes, ¿no? Con lo cual, esa primera parte de 8 a 10 aproximadamente será esa charla coloquio y luego habrá una cena, que quien quiera quedarse se podrá quedar para que cenemos todos juntos, que creo que tiene un precio de 25 euros. En el mismo hotel, ¿no? En el mismo hotel Atenea, entiendo que será en el comedor, en un reservado, ahí podremos cenar por 25 euros, todos los que hayan venido a la charla, incluso alguien que no pueda venir a la charla y luego quiera venir a la cena, pues por 20. La charla coloquio es gratuito, pero luego la cena tiene un precio que hay que pagar el cubierto de solo 25 euros. Fíjate qué barato, Rafa. Tú que eres muy del puño cerrado, hasta para ti es asequible. La cena obviamente tiene un precio, pero digo, la presencia en la charla coloquio es de libre gratuita acceso. Totalmente, efectivamente. Bueno, mañana vuelves a tu ciudad. Como catalán, como barcelonés, que lleva instalado en Madrid desde hace, ¿cuánto? ¿10 años ya? Llegué en el 2006, con lo cual 12. 12 años. 12. ¿Echas de menos Barcelona? Muchísimo. Barcelona para mí de calidad de vida no tiene nada que ver con Madrid. Mira que en Madrid me siento muy bien, muy acogido, pero es que Barcelona es otra cosa. Mar, montaña, es que se respira. Madrid es mucho cemento, ¿no? Es lo que digo yo, por lo menos que vivo en Cuzco, que es una zona donde me cuesta encontrar verde, y en Barcelona, al mínimo, al fin de semana te puedes escapar. ¿Qué pasa? Que Madrid, pues las gentes de Madrid son la pera, y en Cataluña hay determinadas gentes que no son tan la pera y te señalan por pensar diferente o no pensar como ellos, y eso es un hándicap, claro. Bueno, pues Gonzalo Bans, mañana a las 8 de la tarde junto con Julio Ariza, en el Hotel Atenea de Barcelona. Ya saben ustedes, si viven en la ciudad condal o en Cataluña, pueden acercarse. Y si viven en Madrid y quieren coger un ave, pues obviamente también. O en Castellón o en Valencia, ¿no? A las 8 de la tarde, o en Zaragoza, Teruel, Huesca, en fin, las provincias limítrofes. Gonzalo, te veremos mañana y yo les estaré presentando el catálogo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Sean ustedes clementes, por favor. Vamos a la publicidad y a la vuelta estamos con Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco. Vamos a ver qué se cuenta. Ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía, son las 18:45 y estamos en presencia del presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, con don Juan Chicharro. Don Juan, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Me decía don Juan justo 3 segundos o 2 segundos antes de entrar en publicidad, ¿dónde miro? Bueno, pues don Juan, mire a mí porque vamos a hablar, esto va a ser una conversación, no hace falta que yo sí que miraría a la cámara de vez en cuando, pero es algo que me preocupa, me preguntan mucho los invitados. Yo tengo que mirar a algún sitio, no. Yo estoy acostumbrado a verle en muchas televisiones, en otras televisiones, que usted sospecho que está en la sede de la Fundación y tiene que estar mirando fijamente una cámara, que eso es bastante incómodo. Sí. En este caso no, en este caso vamos a hablar tranquilamente y nos miramos de tú a tú. Muy bien. Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, y además es usted presidente desde hace relativamente poco tiempo, ¿no es así? Pues ya 5 meses, pero han pasado volando. O sea, 5 meses. Del 1 de marzo, porque ha sido un... ¿Cómo le llaman a los...? Porque usted es militar. Yo soy militar. La última vez dije, muy mal por mi parte, usted es ex militar y rápidamente me corrigió. Un militar nunca deja de ser militar. Pues efectivamente, aunque esté en la reserva, Juan Chicharro sigue siendo un militar. ¿Cuál es el grado al que usted llegó? Bueno, yo soy general de división de Infantería Marina retirado. Fui comandante general de la Infantería Marina y fue mi último destino. En activo. Bueno, pues el señor Chicharro es militar, fue general de división. Es el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco y además nos decía él mismo que solo desde hace 5 meses. Pero señor Chicharro, ¿qué 5 meses, no? Pues 5 meses duros, 5 meses duros porque estamos... ¿Le está pillando usted todo? Me pilla todo por todos lados, pero bueno, yo soy infante de Marina y los infantes de Marina sabemos luchar. Sabemos luchar. Son ustedes duros, ¿no? Somos duros y ya sabe aquello que dicen los americanos, once a Marine, always a Marine. Lucharemos hasta el final. Bueno, cuénteme, en primer lugar, señor Chicharro, la actualidad manda, la actualidad obliga. El Valle de los Caídos. Estamos a día 11 de julio de 2018, según se comenta, se rumorea en los cenáculos y en los pasillos del Congreso, e incluso en muchas redacciones madrileñas, el cadáver de Franco no llegará a final de mes en el Valle de los Caídos. Eso dicen. Lo veremos. Vamos a ver, porque el tema es francamente complejo. Francamente complejo porque interviene una serie de factores. Y yo creo que el gobierno se ha tirado a una piscina. Yo creo que el señor Sánchez es un aventajado discípulo de Chomsky cuando decía aquello de que cuando no sabe qué hacer, pues lo que hay que hacer es divertir la opinión de la opinión pública hacia asuntos marginales, de alguna manera, ¿no? Y entonces, digo que lo veremos porque aquí hay 2 o 3 factores muy importantes. El primero de ellos a considerar es la familia.
un cadáver es propiedad de la familia, no se puede sumar un cadáver sin el permiso de la familia se ha opuesto unánimemente a la exhumación. Podría llegarse a darse el caso de que, y además es que con arreglo al margen legal actual es absolutamente imposible, porque la sanidad mortuoria está transferida a la Comunidad de Madrid, no pertenece al Estado, al Gobierno, eso por una parte. Incluso además Franco no es ni cadáver ni resto cadavérico, Franco es un cuerpo embalsamado, lo cual requiere un tratamiento también diferenciado, que requiere una autorización sanitaria específica de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular, de momento, entonces pues veremos a ver si la Comunidad de Madrid da esos permisos al respecto. Pero en cualquier caso, el dueño de los restos es la familia. Es decir, eso es la ley presente. Pero y si esto es así, que no dudo que sea así, en tanto que usted y su fundación es el principal protagonista de lo que va a ocurrir o de lo que está ocurriendo. Siendo esto así, ¿cómo es posible que el gobierno, todo un Estado esté lanzando está disparando con pólvora del rey? En fin, serían bastante torpes, ¿no? No sé si son torpes o no sé lo que son. Yo les diría más bien que son liberticidas, es lo que son. Acabo de leer hoy, hace un rato, a la Dolores Delgado, ministra, decir que va a ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Es otra de las preguntas que le quería hacer. Claro, bueno, pues ya nos anticipamos y francamente, pues que me diga cómo lo va a hacer. Tendrá que cambiar la Constitución de entrada, porque la Constitución establece clarísimo que ningún español puede ser discriminado por sus ideas. La Constitución garantiza la libertad ideológica de todas las personas, la Constitución garantiza la libertad de pensamiento. ¿Qué pasa? ¿Que porque nosotros pensemos de una manera nos van a ilegalizar? ¿Y qué pasa con las fundaciones como Engels, Pablo Iglesias, Largo Caballero, Sabino Arana, que hacen proselitismo del comunismo puro y duro, como por ejemplo la Foderic? ¿Qué pasa con ellas? Aquí, ¿qué pasa? Yo lo veo absolutamente imposible. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, por no irme del tema, ¿no? Le contaba el tema relacionado con la familia, pero es que hay otro aspecto que es fundamental y que el gobierno, yo supongo que el gobierno en este momento se ha dado cuenta de la complejidad realmente donde se ha metido, porque Franco y José Antonio, a diferencia del resto de los caídos que están allí enterrados, de uno y otro bando, está entre el altar mayor y el coro, y eso es basílica sacra, pontificia, inviolable. No se puede, el gobierno no tiene capacidad de interferir en la libertad de fundamento y de culto. Incluso además, el artículo 16 de la propia memoria histórica dice que el Valle de los Caídos es un lugar de culto y por lo tanto está sujeto a derecho canónico, sino a derecho civil. Es decir, el gobierno no puede interferir ahí sin la autoridad eclesiástica, que es la única que rige en ese terreno y en esa zona. Y esa autoridad eclesiástica es el abad prior de la comunidad benedictina. Y por encima de él, el sumo pontífice. Estos son dos aspectos fundamentales. De manera que veremos cómo lo hacen. Es imposible. Tendrá que modificar un tratado internacional de 1979 entre la Iglesia y la Santa Sede, entre el Estado y la Santa Sede, para poder entrar y modificar el derecho canónico, que es el único que rige allí. De manera que a ver cómo lo solucionan. Yo creo que ahora mismo, en este momento, se están dando cuenta realmente de la complejidad del asunto y veremos a ver qué pasa. Lo que pasa que yo también he leído en algún medio digital, de estos algunos que hay, que suelen estar algunos bien informados, bastante bien informados, que conscientes de esto, pues parece ser que quieren hacer un decreto ley, es decir, establecer una norma con rango de ley, que sería, por medio de urgencia, la modificación de la reforma de la actual ley de memoria histórica, ¿no? Que es una ley absolutamente soviética, absolutamente liberticida, y a mí me resulta realmente difícil creer que eso pueda llegar a suceder, ¿no? Por ejemplo, para que se haga usted una idea de lo que supone esta ley, pues mire, algunos podrán gustarles o no gustarles más que a mí me guste la gobernación de Franco durante 40 años o no, pero es que con arreglo a esa ley, por decir eso a mí, me pueden meter 6 años en la cárcel. Van a crear una comisión de la verdad, una verdad que dirá, esta es la única verdad que existe. Bueno, iba a decir que confío en que los historiadores, el problema es que ya lo han hecho. Es decir, hace poco se firmó un manifiesto por la historia y la libertad que ha firmado más de 20.000, 30.000 personas, pero que las 200 primeras personas son personas muy relevantes de la sociedad española, en la cual hay incluidos muchos socialistas que se oponen por completo a esta propuesta de reforma de la ley de memoria histórica, ¿no?
Pues eso es lo que aparece, he leído en un diario digital en el cual dice que van a aprobar esto por vía de urgencia, ¿no? Claro, esto es un quebrantamiento absoluto del Estado de Derecho, porque tenga usted en cuenta que los decretos leyes, según el artículo 86 de la Constitución, están contemplados para asuntos de extraordinaria urgencia y necesidad. ¿Es esto un asunto de extraordinaria urgencia y necesidad en España ahora mismo? Salgan a la calle y pregunten, verá usted como no lo es, ¿no? Y luego además, incluso la Constitución dice que no se podrá, los aspectos en los cuales tiene que referirse el decreto ley, en ningún caso pueden afectar a los derechos que corresponden a leyes orgánicas, es decir, a derechos y deberes fundamentales de las personas, ¿no? Que es de lo que le hablaba yo antes. Luego, a mí me resulta absolutamente esperpéntico que pueda seguirse esa vía, pero claro, me da la impresión que con este gobierno todo es posible, ¿no? Podemos ver espectáculo internacional importante, ¿eh? Vamos a ver, porque según lo que nos cuenta el señor Chicharro, legalmente lo tienen difícil. Es, en fin, bastante complejo que lleguen a exhumar el cadáver. Ahí están viendo ustedes imágenes paisajísticas del Valle de los Caídos, de la cruz más alta del mundo. Señor Chicharro, sabe usted que después de la publicidad va a estar con nosotros Miguel Ángel Ferrero, que es del Partido Socialista. Van a mantener ustedes un debate. De manera que hasta que llegue el señor Ferrero, me gustaría hablar con usted al respecto no de la actualidad, no del Valle de los Caídos, no de la posible exhumación del cadáver de Franco, sino de la Fundación Nacional Francisco Franco en sí misma y de su presidencia. ¿Qué le mueve a usted en fin, seguro que tenía familiares y amigos que le dirán, ¿en qué lío te estás metiendo? Pues me lo dicen todos los días me dicen que cómo se me ha ocurrido a estas alturas meterme a mí en este lío, la verdad. Pues mire, lo hago por principios y lo hago por convicción, porque yo creo que alguien tiene que hacerlo y alguien tiene que defender la verdad de la historia de España. Estamos sometidos a una avalancha y a una tergiversación permanente de la historia de 40 años de la historia del régimen que rigió en España. Y nosotros lo que queremos es defender la verdad histórica, simplemente. No queremos otra cosa. Es decir, los fines de la Fundación son promover, difundir la memoria, el legado de Francisco Franco, del Estado que rigió España del 39 y el 75, y la defensa ante los medios de comunicación, como en este caso, o medios públicos, o incluso ante la justicia, ¿no? Esos son los fines. Realmente es una fundación que tiene digamos que fundamento histórico, es lo que a nosotros nos gustaría, incluso con los luces y con su sombra. Lo que pasa es que en estos momentos de sombra es nada, porque como nos tienen como gatos contra la pared, así y tal, pues evidentemente estamos a la defensa absoluta, ¿no? Se están contando tantas mentiras, que bueno, alguien tiene que... Pues dígame entonces, ¿cuál es su verdad histórica, la verdad histórica de la Fundación Nacional Francisco Franco? Para empezar, sabe que el franquismo, desde la transición, pero yo creo que se va acusando más cada año que pasa, el franquismo es una época absolutamente, y es una opinión mayoritaria, desprestigiada de cara, primero desde las élites, pero es que incluso a nivel popular, el franquismo es tenido como una época muy oscura, donde ausencia total de libertades, se habla de Franco como genocida, en fin, ya ha oído usted. ¿Cuál es, a su juicio, la verdad de lo que ocurrió en España en esos 40 años? Pues mire, los gobernantes, al final de la historia, los define cómo recogen un país y cómo lo entregan al final, ¿no? España en el año 40, al acabar la guerra, era un país en la miseria, en la ignorancia, había un 40% de analfabetos. Cuando murió Franco, España era la octava potencia industrial del mundo. Franco creó, sobre todo y fundamentalmente, una clase media. Recuerdo una frase de Bernard Walters, que era un general americano importante que vino en la época de Eisenhower, y le preguntó al generalísimo que cuál sería su legado al futuro, si el Valle de los Caídos o si los 556 embalses que construyó. Y Franco le dijo, no, el gran legado que le dejó ya España es la clase media. Clase media que fue la que posibilitó... Y el ejército también dijo, ¿no? La clase media y el ejército. No, la clase media, él se refería a la clase media. La clase media porque fue la que posibilitó que se produjera en España la transición de un sistema a otro, ¿no? Porque aquí se habla... En España no hubo, en aquella época, pues
estoy hablando de los años, en la época de la transición, ¿no? Era muy corriente hablar, se dilucidaba si iba a haber una reforma o había una ruptura, ¿no? Los partidos de izquierdas optaban duramente por la ruptura. El partido de izquierda, el Partido Comunista, no el Partido Socialista, el partido Comunista por la ruptura. Pero sin embargo allí en ese momento se optó por la reforma. Entonces, de la ley a la ley, pasando por la ley. No sé si se acuerda aquello, a través de la ley de la reforma política. Torcuato Fernández Miranda, ¿no? Torcuato Fernández Miranda, efectivamente. Bueno, entonces, eso fue posible pues porque había una clase media importante, muy fuerte en España, que posibilitó y se hizo con una naturalidad. Bueno, hubo sus incidentes, evidentemente, porque nada es sencillo en la vida, pero se pasó de un sistema a otro y además fue ejemplar. Y además lo más ejemplar de aquello, al contrario de lo que sucede hoy, es que los que trabajaron esa transición, bien sean de la derecha o bien sean de la izquierda, eran personas que habían participado en la guerra, que habían estado en la guerra y sabían lo que era la guerra, sabían los horrores de lo que había significado la guerra civil y decidieron olvidar el pasado y ponerse a pensar en el futuro. Es curioso que 40 años después, señores que no tienen ni idea de lo que es la guerra, ni por asomo, es que ni por asomo, a lo mejor porque la han visto en una película en la televisión, estén jugando con temas que sus padres les dijeron no jugar con esto que es muy peligroso, porque esto vamos a mirar al futuro y no mirar al pasado, ¿no? Esa fue la gran obra de Franco que posibilitó esa transición de un sistema a otro. Y Franco sabía que eso iba a pasar, al contrario de lo que algunos piensan, porque Franco, recuerdo alguna otra fase también, de la cual le dijo al propio rey Juan Carlos, el rey Juan Carlos dijo, Excelencia, deme algunos consejos, y le dije, no le voy a dar ningún consejo porque usted no podrá gobernar nunca como goberné yo. Bien. Se habla de genocidio, pero qué barbaridad, vamos a ver genocidio. Bueno, es que, mire, la mentira es una herramienta política muy fuerte en manos de los sistemas comunistas. Lo aplican, algunos lo aprenden perfectamente, y entonces mienten. ¿Pero qué genocidio me habla? En la guerra, genocidio fue lo que pasó en Paracuello del Jarama, lo que pasó en la túnel de Usera, lo que pasó en la fosa de Cartagena con los marinos. Bien. Pongamos que por los dos lados, no voy a entrar ahí porque además es un tema que yo soy de los que creo que hay que dejarlo en manos. En Badajoz o en Málaga también. Exactamente, vale. Sí, estoy dispuesto a admitirlo. Es decir, eso hay que dejarlo en manos de los historiadores, y que la historia se observe. Es que es muy difícil estudiar la historia de la perspectiva hoy de nuestros días, de cómo era la historia entonces, ¿no? A mí muchas veces me resulta muy difícil explicar. Hoy, por ejemplo, pues fusilar a una persona es una barbaridad, ¿verdad? Aquí nos llevaríamos las manos a la cabeza, han fusilado a uno, pero es que entonces era normal. Entonces no era normal. Y bien, entonces hablan de genocidio, pero ¿qué genocidio me hablan? Es decir, al acabar la guerra hubo 50.000 sentencias de muerte, cierto, de las cuales solamente se ejecutaron unas 20.000, que son muchos, está bien, pero lo que nadie dice es que esos 20.000 eran delitos de sangre, la gran mayoría de ellos, ¿no? Ahora hablan, cientos de miles en las cunetas, tampoco dicen que de los 120.000 personas que al parecer están en las cunetas, nadie dice que de esos 100.000, 60 o 70.000 son nacionales, El número coincide, porque el número de asesinatos, que es curioso, de los historiadores que hay, así que han estudiado detenidamente las bajas que hubo en la guerra civil. Luis Suárez, ¿no? Luis Suárez, por ejemplo, no, pero de Paul Preston o Stanley G. Payne, Hugh Thomas, es decir, los números más o menos curiosos coinciden. Es decir, hubo unos 120.000 asesinatos fuera de los combates. En los combates hubo otros 120.000, es curioso, son 120.000 y 120.000. Pero de esos 120.000, 70.000 fueron en la retaguardia roja o republicana y el resto en la zona nacional, pues 30, 35, 40.000, ¿cierto? ¿Vale? Y da un número, y suma el número de 120.000, eso es verdad. Y además yo esto, pues personalmente se lo podría también corroborar por mi vivencia personal, es decir, hablan de las cunetas, mire, es que yo no sé dónde está mi abuelo, ni dónde están 3 hermanos de mi padre, no sé dónde está mi abuela, están en cunetas. Pero aquí solo hablan de las cunetas de uno. Yo creo que había que dejarse de estas historias y mirar al futuro, que es lo que habría que hacer. Lo que dice el gobierno es que un país no puede avanzar y mirar al futuro si no ha resuelto su pasado, que queda siempre pendiente. Vale, eso lo dice el gobierno de ahora. Pero el Partido Socialista Obrero Español, por boca de Felipe González, en el año 86, dijo algo así, si no recuerdo mal, que un gobierno ecuánime nunca puede renunciar a su pasado, y menos desde posiciones mezquinas o rencorosas. Y decía el señor Felipe González, si no recuerdo mal, que el gobierno socialista respetaba a todos aquellos que habían luchado contra las sociedades democráticas como la que representaba en esos momentos el Partido Socialista, pero
dando su existencia por una España mejor y que nunca jamás se volviera a repetir algo parecido. Eso lo dijo el Partido Socialista en el año 86. Parece ser que el señor Sánchez se ha olvidado de lo que dijo el Partido Socialista en el año 86 y se ha instalado en sabe Dios qué. Parece que quiere retrotraer en un proceso gramsciano de política social, de ingeniería social, para retrotraernos a una legalidad y ilegalidad del año 36. Es que no tiene sentido. Dice, ¿Cuándo el señor Chicharro, porque habla usted de Felipe González y esas palabras que reproduce usted de memoria, pero que... más o menos, sí. Yo creo que son bastante exactas porque yo también las recuerdo así. Además, Felipe González se refería a Franco como el anterior jefe del Estado y le diría que incluso con respeto. Esto Felipe González. ¿Cuándo cambia, cuándo se produce durante nuestra democracia ese punto de inflexión que el franquismo empieza a ser, el franquismo, la guerra civil, la Segunda República, vuelve todo a resucitar y a resurgir? Pues Rodríguez Zapatero. Fue Rodríguez Zapatero el que empezó, el que estableció, porque la Ley de Memoria Histórica es la plataforma o trampolín para borrar toda una historia de España y retrotraernos a 80 años detrás. Y Pedro Sánchez es un aventajado discípulo del señor Zapatero, incluso peor, porque el Rodríguez Zapatero al fin y al cabo pues tenía un sostén más o menos parlamentario. El señor Sánchez, ¿qué sostén parlamentario tiene? Pues ya lo sabemos, sus 80 diputados y todo un arco parlamentario de gente que quiere destruir España. Y parece ser que como no puede gobernar, pues se dedica vía decretazo a lanzar no globosonda, a lanzar, me parece que, y se sale totalmente permite el esquema en el que debían establecerse. El señor Sánchez lo que tiene que hacer es declarar elecciones ya y que los españoles decidiéramos qué es lo que queremos para el futuro. Una de las críticas que se le hace a la Fundación Francisco Franco, la Fundación Nacional Francisco Franco, es que en tanto que procura velar por la imagen de Franco y de los 40 años de régimen, se trata de una fundación de vocación dictatorial, en tanto que esa época fue una dictadura, o al menos una dictadura, no un totalitarismo, sino un régimen autoritario, o al principio totalitario y luego autoritario. En fin, estas son vicisitudes históricas que no estamos aquí para resolverlas, pero ¿la Fundación Nacional Francisco Franco aspira a una España dictatorial? Jamás, por Dios, nunca jamás. Pero Franco fue un dictador. Franco fue un dictador hablando, pero vamos a ver, es que eso hay que entenderlo. Explíquese. Yo me voy a explicar. Franco tenía muy claro una cosa, tenía clarísimo una cosa, que allí donde había miseria y donde había ignorancia no podía haber libertad. Es decir, y esto lo pensaba así Franco, y cualquiera que se haya ido paseando por el mundo, yo como militar marino, pues me he recorrido el mundo, es decir, allí donde no hay un nivel de vida determinado, un estatus social, es imposible que haya libertad. Eso es un hecho sociológico real. Entonces Franco se lo tenía muy claro. Franco, su objetivo fundamental era la transformación social de España, el bienestar del pueblo español. Y todas sus medidas fueron encaminadas siempre en esa dirección. Empezó con el fuero del trabajo, ya incluso en plena guerra. Es que hoy, si uno se lee, es que nadie se lo lee, claro, pero si uno se lee lo que decía el fuero del trabajo, se quedaría un asombrado. Es decir, yo recuerdo haber leído alguna frase de Marcelino Camacho, por ejemplo, en el año 77, por desgracia uno ya es viejo y todavía recuerda esas cosas, que decía que los trabajadores en España estaban mucho mejor con el fuero de trabajo que con el Estatuto de Trabajadores de la Democracia. Incluso recuerdo otra frase, por ejemplo, de Ana Palacio, esta del Partido Popular, que decía que el culpable de que hubiera mucho paro en España era del franquismo. Curiosa frase, ¿verdad?, viniendo del Partido Popular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, expulsar a un trabajador, un obrero de una empresa con Franco era prácticamente imposible. Es decir, la protección del trabajador en tiempos de Franco era absoluta. El gobierno del Partido Popular liberal propiciaba el despido libre, cosa que en el franquismo era absolutamente impensable. Franco tenía en la mentalidad el progreso social de nuestro pueblo, y Franco sabía que al final, una vez creada esa clase media, una vez creadas las condiciones sociales de bienestar, pues probablemente España tendría una transformación a un sistema democrático, que es de hecho lo que sucede. Le decía yo que la España del 39 al 75 fue una dictadura y Franco un dictador. ¿Eso es así, a juicio? No, en absoluto. No fue una dictadura, fue un régimen autoritario y corporativo, si usted quiere. Cierto. Desde luego no era un sistema de libertades como el actual, eso es evidente. El sistema representativo entonces se basaba
en unos parámetros totalmente distintos a los actuales, ¿no? Por ejemplo, existían unas cortes donde había procuradores que provenían de la familia, del municipio, del sindicato, ¿no? Probablemente, como no se desarrolló lo suficiente esa capacidad de representatividad, o se hizo mal, porque todo hay que decirlo en su momento, pues eso fracasó. Bueno, habría fracasado seguramente porque en el mundo en el que nos movemos realmente no era homologable realmente, ¿no? Pero que eso de que era una dictadura es Corea del Norte, dictadura era la Unión Soviética, y dictadura la que nos quiere llevar el señor Sánchez y sus colegas podemitas, a la dictadura bolivariana. Pero no me negará, señor Chicharro, que libertades políticas no estaban muy limitadas. Sí, estaban limitadas, era distinto, era una España diferente, sí, una España diferente en ese sentido, pero es que era imposible, es que vuelvo a decirlo, es decir, donde hay hambre y donde hay ignorancia, es imposible la libertad. Váyase a África, querido Rafael, y verá, yo he oído mucho por ahí. Es decir, se puede instalar cualquier sistema democrático en el país X de África, que como su nivel de vida es tal, es imposible que haya libertades, eso está claro. Y eso fue el gran avance de Franco en toda su historia al respecto, ¿no? Pero en los años 70, a principios de los años 70, ya había un nivel de vida en España casi equiparable al resto de Europa, y sin embargo nuestro sistema político seguía siendo muy restrictivo con respecto a la libertad. Evolucionó poco a poco, acuérdese aquello del espíritu del 22 de febrero y todas aquellas historias, empezó a evolucionar, Franco murió y inmediatamente empezó la transición, ¿no? Pero una vez Franco muerto. Una vez Franco muerto. No durante el franquismo, aunque durante el franquismo sí que es cierto que incluso los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses, ya en el año 75. Le aseguro, Rafael, que se vivía muy bien, ¿eh? se vivía también que Franco murió en la cama en un hospital de la Seguridad, por cierto, creada por ahí, porque la Seguridad Social, poca gente sabe que el fundamento es la Ley de Bases de la Seguridad Social del año 68, franquista, la actual, ¿eh? Bien, murió en un hospital en la cama, entonces diríase muy poco del pueblo español, de su valentía, de su coraje, de haber aguantado una dictadura tan terrible y tan horrorosa durante 40 años sin haber hecho nada. Franco no tuvo oposición ninguna, solo hubo una oposición, que fue el Partido Comunista de España, eso sí es cierto. Eso sí es cierto y lo reconozco, pero la única oposición que tuvo. El Partido Socialista, que ahora está empeñado en lo que está, el Partido Socialista, vamos a ver, yo no quiero empezar a hacer la lista de quiénes eran los que estaban, los que están ahora y quiénes eran sus padres, eran todos falangistas, o del Movimiento Nacional, o estaban de paseo en Alemania. El Partido Socialista, ¿de qué habla ahora? Que me cuente historias. El Partido Comunista sí, eso sí es cierto. La única oposición que tuvo Franco fue el Partido Comunista de España, la única. Hubo otro tipo de oposición democrática o democristiana, pero muy minoritaria. Era muy minoritaria y sin peso ninguno. Eran unas élites intelectuales que igual no pasaban de las 20 o 30 personas. Sin peso ninguno. También es cierto que hubo también una oposición al régimen de carácter terrorista. Bueno, eso estaba, claro que sí, ETA, FRAP, el Grapo y ETA, FRAP y el Grapo, fundamentalmente, eso estaban muy ligados al Partido Comunista, perfectamente enlazados y perfectamente coordinados. Vamos a ir a la publicidad y a la vuelta el señor Chicharro va a debatir con un miembro del Partido Socialista, el partido al que ahora nos referíamos. Se trata de Miguel Ángel Ferrero, del Partido Socialista, responsable del Partido Socialista Obrero Español en Las Rozas. Sospecho que van a discrepar, no sé si en todo, pero al menos en casi todo. A la vuelta de publicidad. Bueno, pues ya tenemos en nuestra redacción, en la mesa de la redacción abierta de Intereconomía, al señor Miguel Ángel Ferrero. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te presento a Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, y él es portavoz del Partido Socialista en Las Rozas. No sé si podemos poner la cámara central, porque vamos a empezar este debate. Yo quería, vamos obviamente a presentar ese debate aludiendo en primer lugar a la actualidad. Yo les voy a leer a ustedes dos una noticia que me acaba de llegar, es un teletipo de última hora que dice así: el gobierno creará una comisión de la verdad
Comisión de la Verdad entre comillas, es decir, esto va a ser una figura jurídica. Sobre la memoria histórica, una comisión de la verdad. La memoria histórica como prioridad. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado este martes, es decir, ayer, que el Gobierno creará una comisión de la verdad sobre esta materia, dentro de una batería de iniciativas para colocar en un lugar privilegiado de la agenda política la memoria histórica sobre el franquismo y la guerra civil. Una comisión de la verdad. En primer lugar, Miguel Ángel Ferrero. Esto de la comisión de la verdad, estarás conmigo que lo de la verdad es un poco, en fin, ¿qué verdad? A ver, cuéntanos. Bueno, es un nombre que además se ha dado en otras partes del mundo. La ONU a veces nos ha requerido para solucionar este problema que tenemos en este país, con una división que se produjo y que hay que sellar ahora mismo, y que la mejor manera de sellarlo es hablar de estas cosas de una manera abierta. Y a ver, échate un poquito hacia allá, Miguel Ángel, perdona, sí, porque me están diciendo que... Para la derecha, izquierda. Sí. ¿Aquí está bien, Franche? Perfecto, venga, sigue, continúa, por favor. Pues es una manera de terminar y de sellar y de reconocer a la gente que necesita ese reconocimiento, que son pues las víctimas que nunca han tenido ese reconocimiento. Y las víctimas, todas las víctimas necesitan el reconocimiento de todos. Y además debemos hacerlo, porque ha pasado el tiempo más que suficiente para que no haya ningún problema con esto. Las víctimas no han tenido ese reconocimiento. Señor Chicharro. Bueno, yo le diría en primer lugar al señor Ferrero, perdón, ¿Ferrero? Sí, Ferrero. Sí, Miguel Ángel Ferrero. Que efectivamente en otros países existe algo parecido a una comisión de la verdad, pero algunos de ellos han desaparecido, porque realmente la Unión Soviética. Porque mire usted, establecer la verdad histórica por ley, yo creo que no le gusta a nadie. De hecho, yo recomendaría que se leyeran lo que he dicho antes de un manifiesto firmado por 20 o 30.000 personas que hablan de manifiesto por la historia y la libertad, muchos socialistas, por cierto, donde hablan de esta comisión de la verdad. Una comisión de la... ¿Qué pasa? ¿Que van a establecer qué es lo que verdad, qué es lo que sucedió? No, mire usted, la historia déjensela a los historiadores y que los historiadores interpreten la historia. Y en cuanto a las víctimas, yo le voy a decir que sí, que estoy de acuerdo con usted, efectivamente, todos necesitan un reconocimiento. Pero las del bando nacional también, porque ustedes hablan muchas veces de 120.000 muertos en las cunetas, pero lo que nunca dicen es que de esos 120.000, 60 o 70.000 somos nacionales los que están en las cunetas. Y se lo digo yo, que tengo mitad de mi familia en esas cunetas. Pero yo creo que no debemos hablar, no debemos hablar de las cunetas. No, pero de los debemos bandos, hablar del futuro. Yo esa terminología de bando yo creo que está superada. Por lo menos mi generación la tiene total y absolutamente superada. Vale, pues me alegro. Además, sinceramente, gracias a Dios, pues yo no sé de lo que me habla. Gracias a Dios, digo que no sé de lo que me habla, hombre, lo he podido estudiar y he podido conocerlo por los libros, ¿no? Pero gracias a Dios yo no he tenido la experiencia, pero la experiencia es muy de lejos por la edad que tenemos, ¿no? Entonces, yo no hablaría de bandos, no me parece la terminología correcta. Yo lo que creo es que hay personas que están y que nunca se les ha reconocido ese derecho, porque durante muchos años, que a mí, ya le digo que no me ha tocado vivirlos, durante muchos años han sido personas que estaban fuera de la ley, fuera del régimen, mientras que otras víctimas con todo el derecho, porque todas las víctimas tienen derecho, otras víctimas con todo el derecho sí que han sido reconocidas. Se trata de sanar ese problema y de que todas las víctimas, todas las víctimas y ningún victimario sea reconocido. Podríamos seguir hablando de víctimas, podemos hablar de víctimas que se han producido posteriormente, el mismo derecho. Y a mí me duele sobremanera cuando escucho hablar de las víctimas que no se las hace el reconocimiento, sean más modernas, sean más antiguas. Las víctimas merecen todo nuestro reconocimiento y yo creo que de eso va la Comisión de la Verdad, sinceramente. Y no hablar de bandos, ¿no? Porque está tan superado, hay gente... Hablarle de eso a un chaval de 20 años... A vueltas con la guerra civil y con Franco... ¿Sabe lo que le digo? A vueltas no, a solucionar la herida. A que las personas que no han tenido ese reconocimiento lo tengan, sencillamente. Y si es posible, yo creo, con el máximo consenso. Va un poco más allá, porque el objetivo de la nueva remodelación de la Ley de Memoria Histórica prevé incluso penas de cárcel para el que discrepe de una determinada visión de la historia. Eso está recogido en el borrador de la nueva ley. Penas de cárcel para el que discrepe. Incluso se está hablando de la posibilidad de ilegalizar la Fundación Francisco Franco, que no sé si es usted partidario de esa ilegalización. Para empezar, lo de con las penas de cárcel por exaltar victimarios se suceden y se dan en todas las partes del mundo. La Alemania nazi también.
serán penas de cárcel si se exalta el nazismo, si se exalta las figuras de personas que han sido víctimas. ¿Comparamos el régimen de Franco con el nazismo? En todos los regímenes dictatoriales, en todos los regímenes en los que han existido víctimas por parte de dictadores, existen posteriormente, la historia coloca de la misma historia y las mismas personas hacen un esfuerzo porque no se vuelva a producir ese programa, porque no se vuelva a reproducir. La mejor manera de reproducirlo es no permitir exaltaciones del fascismo, ni del nazismo, ni de ningún régimen dictatorial en general. Ningún régimen dictatorial. A mí también me molestaría cualquier régimen dictatorial, si por ahí van los tiros. ¿Comunista también? También. Pues entonces hombre, de acuerdo. Por Dios, vale. por Dios, es que hasta ahí podíamos llegar. Vale, pero si es que hay que entenderlo. Pero Miguel Ángel, sí. te voy a hacer una... en fin... Bueno, es mi visión, ¿eh? Sí. No sé si... Me dejas, yo le... Antes, señor Chicharro, déjeme que le haga una pregunta con respecto a esta pretendida ley que es coercitiva en el sentido de que incluso está penado con penas de cárcel cualquier exaltación de un régimen dictatorial. Entiendo que en ese sentido cualquier bandera roja con una hoz y un martillo por las calles de Madrid será automáticamente reprimida y llevados sus exaltados comunistas a la cárcel también. Es decir, son regímenes totalitarios también. Yo estoy llevando el ejemplo al absurdo en el sentido de que esto puede llevarnos a una espiral liberticida. ¿Cuál es el tipo penal? Porque estamos hablando un poco también por... Es un borrador, sí, aún no es definitivo. ¿Cuál es el tipo penal del borrador? Porque aún no es definitivo. Si me deja, yo se lo digo. Pues adelante. ¿Cuál es el tipo penal que se pretende castigar? No hay ningún borrador. Pero no está aprobado. No está aprobado, es una reforma de la ley 52-207 que propicia el Partido Socialista, que presentó en el Senado, que fue rechazada, y el borrador, concretamente el artículo, que no sé cuál es, dice que se tipificará como delito la apología del franquismo, nazismo y no sé qué más. Y ahí se acaba. Ahí se acaba. No habla de comunismo. Para nada, solamente el franquismo. Bueno, en España no ha habido, afortunadamente, ningún régimen dictatorial comunista. No, afortunadamente. Gracias a Franco. Porque el que ha habido es un régimen, si no se lo hubiera habido. Ha habido un régimen fascista. No, ese fascista sí que no, ha habido. Fascista no, franquista, que es diferente. Bueno, fascista fue en Italia, aquí no. Bueno, franquista, sí, está bien. Franquista, claro. Sí, digo que vale. Ha habido un régimen franquista dictatorial, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que ha habido. Pero me parece además que entra dentro de la normalidad, que no se haga ninguna apología de ningún régimen dictatorial. Me parece dentro de lo normal. Y aquí en España la visión o la historia que hemos tenido es esta. Yo lo entendería también si en Rusia se acordaran de todas las víctimas, que los millones de víctimas que ha habido, o en la Alemania nazi de los judíos, etcétera, etcétera. Es que las víctimas de cada país, el problema que tiene cada país es lo que ha sucedido en este país, y en nuestro país no hemos tenido un régimen comunista, lo que hemos tenido es un régimen franquista, y por eso la ley va dirigida al régimen franquista. Me parece que es lógico. Creo que hay toda su lógica. Señor, mire, yo puedo opinar respecto al régimen de Franco, pues como yo opino. Usted puede opinar respecto al régimen que usted quiera de distinta manera. Digo yo, ¿usted me metería a mí 6 años en la cárcel por opinar como yo opino? Porque esa es la cuestión, ¿eh? ¿Usted me metería a mí 6 años en la cárcel por decir que el régimen de Franco fue un régimen que para España fue bueno? ¿O es que no tengo derecho a decirlo? Pero seguimos hablando de generalidades. ¿Cuál es el tipo penal? Apología del franquismo. Pues apología del franquismo. Pues a la cárcel. Del franquismo, pues el señor Chicharro a la cárcel. No sé cuánta cárcel tendrá el de 1 a 6 años. De 1 a 6 años. Eso es lo que dice la ley. También eso ni en la Unión Soviética, ni en la Unión Soviética. No creo que eso salga adelante. Señor Ferrero, usted estará conmigo en que, por decir que el régimen de Franco yo fue no le bueno deseo para España, la cárcel a nadie. Meter a una persona absolutamente a nadie. Espero que no, yo tampoco. Pero hay que cumplir con la ley. También con eso estaremos de acuerdo. Cada vez que hablamos que todo el mundo tiene que cumplir con la ley, y yo creo que en este programa también lo he dicho, y en otros programas de esta cadena lo he dicho, cumplimiento exacto de la ley, provenga de donde provenga. Cuando ha habido problemas de otro tipo, más recientes y con otros problemas que tenemos, hemos coincidido. Y siempre lo he dicho, cumplimiento exacto de la ley. Bueno, pues si hay una ley que dice, y que yo creo en ella, que no se debe exaltar el régimen de Franco, igual que no se debe resaltar ningún régimen dictatorial, si hay una ley que lo dice y que impide, y yo estaré de acuerdo con ello, la apología del franquismo, pues lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley.
y usted tendrá que cumplir con la ley. Yo cumpliré con la ley, pero le voy a decir una cosa, no va a salir nunca. No va a salir nunca porque como no cambien ustedes la Constitución española no va a ir a ninguna parte eso. Porque la Constitución española dice que a ningún español se le puede discriminar por sus ideas. La Constitución española dice que la Constitución garantiza la libertad ideológica de las personas. La Constitución española dice que se garantiza la libertad de pensamiento, cátedra, expresión y opinión. Mire usted, a mí no me gusta que alguien haga apología de Lenin, de Stalin, de Trotsky. No me gusta, pero entiendo que la pueda hacer. Lo entiendo. Lo entiendo, sí. Bueno, bienvenido porque el régimen que usted defiende precisamente no defendía eso. Perdón, no defendía eso. No se equivoque, yo no estoy hablando del 2018, ¿eh? Sí. No, si quieres hablamos de historia. No, que digo que bienvenido porque eso precisamente quieren meterme en la cárcel por hacer apología al franquismo, sin embargo hay fundaciones por ahí como la Fundación Federico Engels que la he visto en el Retiro hablando y haciendo proselitismo de Lenin, Trotsky, de Largo Caballero, de Sabino Arana como supremacista. Pero hombre, ¿qué me dicen ustedes? Ustedes serían felices en la Unión Soviética, se lo digo de verdad, ¿eh? No, y no es mi caso. No es su caso. Se le aseguro que además le voy a decir una cosa, si me permite, para terminar. dictatorial. Cuando ha hablado usted antes de los bandos, ¿sabe lo que le digo? Estoy totalmente de acuerdo con usted, en lo que ha dicho usted antes al principio que le iba a contestar. Pero eso no se soluciona estableciendo una comisión de la verdad. Dejemos la verdad a los historiadores, que interpreten la historia como fue. Pero no se puede dictaminar por ley cuál es la verdad de lo que sucedió en España. Porque además no tiene sentido. Yo creo que tenemos que mirar al futuro. Yo creo que España tiene que mirar al futuro. Y eso no se soluciona metiéndome a mí en la cárcel. Pero, hombre, tampoco espero que no sea así. Pero también espero que todos cumplamos con la ley. Yo, desde luego... Eso no va a salir. Bueno, es imposible. Bueno, no lo sé. Salvo que se cargue la Constitución española, claro. El Parlamento también podríamos hablar de esto que precisamente está sucediendo ahora mismo con el Valle de los Caídos. No va a suceder. Bueno, hay una proposición no de ley aprobada en el Parlamento de España. Proposición de ley que no tiene efectos jurídicos. Cuidado. Una proposición no de ley tiene los efectos que tiene. Jurídicos. Miguel Ángel Ferrero acaba de sacar el asunto que efectivamente viene a continuación. Podemos ver imágenes además del Valle de los Caídos, que en realidad es la excusa para celebrar este debate. El Valle de los Caídos, saben ustedes que está en el punto de mira del Partido Socialista desde que ha llegado al gobierno. Los primeros días apuntó a una exhumación a largo plazo, no era prioritario. Parece que en los últimos días sí es prioritario e incluso, esto no es una comunicación oficial por parte del gobierno, pero se habla de que los restos de Franco no ocuparán el Valle de los Caídos más allá del mes de julio. Miguel Ángel Ferrero, ¿cuál es la posición del Partido Socialista? ¿Esto es una prioridad? ¿Es necesario sacar el Valle de los Caídos? ¿Qué es para el Partido Socialista el Valle de los Caídos? ¿Qué pretende que sea? En fin. Bueno, es algo que ya toca. No es que sea el problema número uno que tenemos, pero eso es evidente si me lo plantean esos términos, pero es algo que toca y que hay que acometerlo. Y por supuesto que hay que acometerlo ya, porque yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo como para que en España no haya ningún problema con estas cosas, afortunadamente digo. Y el lugar que debe ser el Valle de los Caídos, pues debe ser un lugar pues de reconciliación en el que estén pues las personas que quieran reconciliarse con nosotros mismos y con nuestra historia, que por cierto, insisto, es muy fácil para la generación ya que estamos aquí, ¿no? Inclusive, ya no quiero ni hablar de chavales de 20 años, ¿no? Pero todos los demás también, ¿no? Ya es muy sencillo reconciliarse porque se nos queda muy lejos. Chavales de 20 años, que es casi prácticamente mi generación. Muy bien. Señor Chicharro, entiendo que discrepará con respecto a esa no urgencia, pero vamos, ya toca sacar a Franco del Valle de los Caídos y que el Valle de los Caídos se transforme en un mausoleo a la reconciliación, según el señor Ferrero. Bueno, vamos a ver, yo podría extenderme aquí mucho al respecto, pero yo me ceñiría al informe de expertos del año 2011 sobre el futuro del Valle de los Caídos que encargó el Gobierno y donde ahí explicita perfectamente cuál podría ser, y a mí no me gustan muchas de las cosas que dicen ahí, cuál podría ser el futuro del Valle de los Caídos. Y entonces, uno de los aspectos que dicen en un momento determinado es que, por ejemplo, pues la exhumación de Franco, pues al contrario de lo que podría ayudar a la reconciliación, lo que va a hacer es herir los sentimientos de millones de españoles que también hay que tenerlos en cuenta. Y por otra parte, la resignificación del valle, pues ya me dirán por qué. El valle es una basílica sagrada, donde están enterrados, es un cementerio cristiano, donde están enterrados restos de soldados decaídos de los dos bandos, y ahí la reconciliación viene desde el momento que están juntos.
y es un lugar de reposo y de oración. Y hay una comunidad benedictina que está encargada de los fines, como tiene como fines fundamentales el rogar a Dios por aquellos caídos, es decir, por España y por la reconciliación entre españoles. Miren, que algunos no pueden estar de acuerdo con esto, pues a lo que le digo, vale, empecemos, nos sentamos y hablamos, Pero y hablamos. esos que no están de acuerdo es la mayoría del Parlamento de España. La mayoría del Parlamento de España, mire usted, puede decir que yo soy amarillo y yo no soy amarillo. Bueno, a lo mejor me vuelvo amarillo ahora con la televisión. No, si yo lo que digo es que la mayoría del Parlamento de España está de acuerdo, no es que diga una cosa u otra, es que la mayoría del Parlamento de España está de acuerdo con que se haga esa exhumación de un lugar público. Un lugar que pertenece al Estado español, que pertenece a España. En absoluto, querido amigo. Ha sido Franco está enterrado en españoles. zona sagrada. Solo rige el derecho canónico y la única autoridad que rige ahí es el abad prior y la Iglesia Católica Roma, no la de aquí. Por un tratado entre España y la Santa Sede. De manera que ya me contarán cómo lo van a hacer sin romper un tratado internacional. No, pero si los tratados y las leyes existiendo... no es que haya que romperlos, nada se rompe, se cambia. Las cosas que haya que hacer formalmente, pues se pondrán en marcha. En ese caso, se pondrán en marcha. No, pero habrá que hacer técnicamente lo que haya que hacer, como todo siempre. No se puede hacer las cosas sin cumplir con las leyes. Las leyes están para cumplirse. Y por lo tanto se tendrá que hacer pues, de la manera, pero la parte formal, pues bueno, pues se seguirá como se tiene que seguir. Pero la parte política, que eso es parte de España, pues es que la mayoría del Parlamento de España no está de acuerdo con que permanezcan ahí en un lugar de honor, pues un dictador de España, que yo le entiendo a usted, que usted tiene una fundación que lleva el nombre de ese dictador, y yo lo entiendo. Pero convendrá usted conmigo que si la mayoría no estamos de acuerdo que le debemos rendir ese honor, pues el mejor sitio donde tiene que estar es en el sitio que determine su familia para que le rindan honores a su familia. Porque en ese ámbito familiar, en ese ámbito que tienen que estar todas las personas, pues con lo mismo que le pasará a usted o a mí. Pues con su familia es que es donde tiene que estar. El resto de los españoles no queremos ya rendirle ese honor y creemos que ya ha pasado suficiente tiempo. Y por lo tanto, como estamos ahí la mayoría del pueblo español, la mayoría del Parlamento de España, pues entonces se saca y se va a otro sitio. Con todo el cuidado para darle que el respeto que merece cualquier resto mortal. ¿Sabes lo que pasa? Con todo el cuidado. Me encanta oírle, pero el problema, ¿sabe cuál es el problema? Que cuando veo el registro en el Congreso de los Diputados la semana pasada de Izquierda Unida Podemos, de una presentación de la Ley de Memoria Democrática, y en el artículo 53, creo que es, dice que para conseguir todo eso que dice usted, lo que hay que hacer es dinamitar la cruz. O cuando oigo al señor Carles Mullet, senador del Partido Compromís, decir que hay que volver el barrio a la naturaleza, volando todo lo que hay, pues claro, francamente, sus palabras, me gusta oírselas decir, nuclear pero no me lo creo. Volar todo aquello, no es tan difícil, se lo digo yo que soy militar y se puede volar fácil. Bueno, yo creo que el gobierno no está por volar nada, sinceramente. No, bueno, nunca ha estado sobre la mesa de dinamitar. El Partido Socialista ya tiene muchos años de experiencia de gobierno en este país y sabemos lo que es el Partido Socialista, no es de volar nada. Señor Chicharro, ¿es cierto que Franco nunca dijo yo aquí? Nunca, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, bueno, pero es una incógnita. Vamos a ver, pero las pruebas negativas son diabólicas, decimos en derecho, ¿no? Entonces no puede ser. Es verdad que Franco nunca estuvo aquí, no se sabe, no. Lo que hay que demostrar es que estuvo ahí, y si no se demuestra que lo dijo, pues entonces no lo dijo. Eso es como funciona el derecho. Si no se demuestra que lo dijo, es que no lo dijo. No está demostrado en ninguna parte que lo dijo. Sí, de acuerdo, eso es lo que iba a decir. Y si no lo dijo, quizás su sitio esté fuera del Valle de los Caídos. Bueno, totalmente. Pues a lo mejor si no, pero ¿sabes lo que pasa? Yo se lo iba a decir antes, que ni siquiera Franco dijo en ningún caso que quería estar ahí. Pues qué debate tenemos, pero si es que además, no sé, yo creo que... En fin, ¿sabes lo que pasa? Que cuando esto que nos parece tan normal poderle debatir o discutir ahora, en el año 75 no era así. Es decir, cuando en el año 75 se decidió entregar a Franco, que no fue Franco, fue probablemente el gobierno de Arias Navarro, y que le puso al rey para que firmara, y lo llevaron allí. En aquel momento nadie se planteó esa posibilidad. Se lo digo yo, que yo la viví. ¿Cómo se iba a plantear otra cosa? No, la gran mayoría, yo estoy seguro que el 70%, yo no sé su edad, pero le aseguro que yo estaba allí, y aquello los sentimientos de dolor de los países, yo creo que más de 3/4 partes de España lo encontraron como normal.
Ahora resulta que efectivamente se considera que no es normal. A lo mejor fue un error enterrarlo allí en ese momento. Pero ahora es un problema que efectivamente a lo mejor lo hay, pero desde luego, y yo no digo que no haya que solucionarlo, yo no digo que no haya que solucionarlo, pero lo que no se puede hacer es por la brava. Yo lo que sí que recuerdo a mi abuela... no me diga que no le está sorprendiendo un poco el talante del presidente de la Fundación Francisco. Es que no se puede hacer por las bravas. Yo es que soy de talante también, es que a un socialista no lo dudo, pero supongo que usted, del presidente de la Fundación Francisco Franco, albergaría ciertas dudas. Bueno, también le he dicho que bienvenido a esta forma de pensar, porque el reconocer que los demás pueden pensar diferente es lo más sustancial, y yo creo que es la base de todo, ¿no? Le respeto por completo, Ya, pero no siempre ha sido así, No siempre, y precisamente la Fundación sí lo hará, usted lo hará, pero lo que defiende el nombre de quien defiende, que fue dictador de España, no lo defendía. Y no era eso precisamente. En España no se vivió en libertad ni en democracia hasta que no se murió él. Gracias a él. Gracias a él vino la libertad y la democracia. Bueno, gracias a que él se murió. No. Gracias a que el español tenía para comer coche y venidor. Pero verá, yo recuerdo... Y gracias a eso el español... Le voy a contar una cosa. Dígame. Yo recuerdo una anécdota. Yo recuerdo, ya se había muerto Franco hacía años, y yo recuerdo venir del colegio, bien pequeño, y llegar a casa de mi abuela y llegar cantando una canción que me había enseñado el colegio y que yo no sabía ni lo que significaba. Hablaba de, pues yo no sé si era la del himno, cambiada la letra, diciendo Franco, eso que hemos oído todos en el cole, ¿no? Sí. O otra de la época, ¿no? No sé, yo, en fin, un chaval que no sabía ni lo que eso. Ya se había muerto Franco hace tiempo, y recuerdo que me decía de vuelta, hijo mío, ¿pero qué estás contando? ¿Pero qué cantas? ¿Pero qué cantas? Con unos miedos, ahí te van a oír los vecinos, ¿no? Claro, ¿cómo no se le iba a enterrar a Franco en el Valle de los Caídos? Es que el que dijera lo contrario, hombre, pues ese sí que podía ir a la cárcel, y eso lo sabemos. Entonces, tampoco recambiemos la historia. La historia dejémosela a los historiadores, que la historia. Sí, pero todos sabemos que en esos tiempos cualquiera se atrevería a decir lo contrario de lo que decía el gobierno, porque le tocaba, en fin, se le podía reprimir contundentemente. Era otra época diferente. Ahora sí, ahora se puede decir, afortunadamente, podemos decir las cosas, que incluso podemos hablar de esto abieramente. No estoy tan seguro, No estoy tan seguro, porque mira, en la feria... Bueno, yo le oigo a usted en todos los programas de televisión, le oigo a usted decirlo, le he oído hasta en La Sexta. Sí, son amigos míos los de La Sexta, sí. Y vamos, ahí pudo hablar... Elisa Benichen es amiga mía. Largo y tendido. No, pero mire, le voy a poner un ejemplo. Mire, en la Feria del Retiro, ¿cuál fue mi sorpresa cuando de repente yo el otro día pasando por ahí me encontré stand Federico Engels, Fundación Federico Engels, y me acerqué y empecé a ver, y aquello era una apología del Marx, de Stalin, Lenin, Trotsky, del Marx, impresionante. Para que vean que no todos se imagina que yo hago un stand al lado y duro 5 minutos. Estuvieron en España. Es que Stalin sí que estuvo en España. Bueno, en los momentos si quiere tiramos de hemeroteca, empezamos a sacar fotos de la Puerta de Alcalá con Stalin y Lenin ahí colocados. Y además, el otro día por Madrid hubo una manifestación que parecía que habíamos revuelto al año 36. Es decir, no sé si la recuerdo, la pusieron mucho por las redes sociales, unas juventudes marxistas, leninistas que no se habían salido, uniformados. No, pero no son tan pocos, porque en la historia al final los pocos son muchos. ¿Sabe lo que le digo? Que nos podemos poner de acuerdo, pero lo que no se puede hacer es las cosas por las bravas. A las bravas, que es lo que quiere hacer el señor Sánchez. Cójanse el informe de expertos del Valle de los Caídos. ¿Qué es las bravas? Vamos a ver, las bravas es no contar con la Fundación. Que en 15 días, no, la Fundación la quiere legalizar sobre la marcha, porque le molestamos y no le gusta como... Las bravas yo creo que sería no hacerlo con la mayoría de los representantes de este país. Y además estoy convencido... ¿Por qué? ¿Porque pienso distinto que ellos? Bueno, es que el Parlamento de España puede decidir perfectamente que no esté No puede. Hay una proposición, da igual. Es una voluntad política. No puede ir contra la Constitución española, la Constitución española, quien dice que ningún español no avala eso. Se le puede discriminar por sus ideas. Y yo tengo mis ideas y a mí nadie me puede discriminar mientras no altere el orden público. Bueno, nadie. Ni el Parlamento ni San Pedro. Bueno, por eso vamos también a remodelar la ley Mordaza, precisamente, para que pueda expresarse mejor. Pero hay, claro... ¿Me van a meter en la cárcel si yo no? Porque todo lo me preocupa a mí, lo que estamos precisamente es remodelando para que la gente se exprese mejor, pero que no exalte porque es malo para la convivencia cualquier régimen dictatorial. Espero de verle a usted de ministro, porque sé que no me meten en la cárcel. Yo no voy a llegar de ministro. Yo le defenderé gustosamente porque como experto penal que soy, le podría hasta defender o defender a otra persona.
pero yo le recomiendo, y además creo que usted lo hará, que no exalte lo que está prohibido por la ley. De la misma manera que usted defenderá que los demás también cumplan con la ley, porque es la única manera de que usted pueda vivir tranquilo. No es más fácil, digo yo, no es más fácil si usted no es su caso, que me hable lo que quiera de Lenin y que yo hable lo que quiera de Franco. No es más fácil. Usted dice una cosa, yo digo otra, nos respetamos, esa es la las opiniones, ¿Por qué nos vamos a meter en la cárcel unos a otros? Por eso le preguntaba por el tipo penal. No es lo mismo mantener una conversación, no es lo mismo como mantener una conversación que salir a la calle con pancartas y con símbolos preconstitucionales. No es lo mismo tener esta conversación que estamos teniendo que tener una conversación en el ámbito familiar o en el ámbito de los amigos. En fin, es que todos podemos seguir opinando, pero lo que no se puede hacer es exaltación, que es distinto. Y por eso le preguntaba que cuál era el tipo penal, porque me van a meter en la cárcel. No, apología, hacer apología, es que no lo tengo aquí. Podría sacarse, pues lo tengo aquí metido. Pero hasta que no veamos lo que quieren, lo que se pretende poner, el tipo penal exacto. Sí, porque no es lo mismo. No va a salir, es imposible. Bueno, en cualquier caso, salga o no salga. Yo estaré de acuerdo con que no haya exaltación del régimen franquista. Y si no está de acuerdo, a la cárcel. Y creo. No, pero viva la democracia, lo más viva la libertad. Lo más fácil es no hacerlo. Vamos a ver lo que pasa en los próximos, porque además esto probablemente se dirima en los próximos semanas o meses. Tengan en cuenta que es un gobierno teóricamente temporal que en el mejor de los casos, agotando la legislatura, pues estará 1 año y medio. De manera que no se demorará mucho la solución que dé el nuevo Ejecutivo a la existencia de una fundación de nombre Francisco Franco, a los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. En fin, esto ya digo, se resolverá para bien o para mal o para bien, en los próximos meses. Ha sido un placer, les agradezco a los dos el respeto mutuo y en fin, la conciliación. Ahora parece que las dos Españas se reconcilian en la redacción abierta. No, ya no hay, desde hace muchísimos años. Afortunadamente. Hace muchísimos años. Por mi parte tampoco. Pues entonces no hay ningún problema, que vivamos en libertad en esa España. Y paz y amor. Los restos de Franco, lo llevamos con su familia, que allí tendrán mucho respeto, que es lo que tiene que tener cualquier ya me has puesto otra vez la coletilla al con final. Con mucho respeto, como cualquiera, restos mortales, que hay que tenerlos. Solo faltaría. Por eso digo. Si no dijera, y con la familia, en el seno de la familia, que es donde tiene que estar cada uno. Si no dijeran que iban a tirar la cruz después. No respondo usted, porque entonces no acabamos de dejemos que los espacios públicos los tengamos a la manera que no le tire usted la lengua al señor Chicharro, porque entonces no acabamos nunca. Miguel Ángel Ferrero, ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco. Bueno, pues ya han visto ustedes, se pueden celebrar debates de este tipo con respeto, educación, solo faltaría, y con cierto nivel, como han visto ustedes. Vamos a la publicidad y a la vuelta estamos con nuestra compañera, con Miriam Olivas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, como diría Pedro Sánchez, bienvenidos y bienvenidas a esta última hora de la redacción abierta, de nuestra singladura de todas las tardes. Son las 19:58 horas en la península ibérica. Miriam, ¿y en Canarias qué hora sería? Pues las 28, las 6. Las 7, ¿no? Van a ser las 7 serían, claro. Son casi las 8. Ella es Miriam Olivas. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Buenas bien. tardes. Genial, bienvenida. muy bien. Es redactora, es periodista de esta casa. ¿La habrán visto? ¿Te habrán visto alguna vez en la tele? Sí, visto? haciendo directos. Me han visto haciendo directos. Sí. Bueno, en cualquier caso, ella es la primera vez que se sube a esta redacción abierta. Va a contarnos muy rápidamente un asunto del que hace tiempo que no tratamos. Es el de la inmigración. El de la inmigración y, en concreto, la inmigración relacionada con la bota, con Italia, con la península itálica, que saben ustedes que está en estos momentos gobernada por dos partidos, la Liga y Movimiento 5 Estrellas, pero en cualquier caso es Matteo Salvini, de alguna manera, el que dicta las pautas en cuanto a inmigración se refiere. Bueno, Miriam, cuéntanos, última hora, ¿qué está pasando en Italia? ¿Qué novedades tenemos? Más bien es en España, porque con Pedro Sánchez, yo creo con toda la política migratoria que iba a haber y todo, y el rescate del Aquarius, creo que dejó bastante claro cuáles iban a ser sus pasos a seguir, ¿no? Pero hoy ha salido un estudio de la Organización Internacional de Migración y ha dado datos bastante reveladores de lo que pasa con Italia y con España, con los dos países. Porque resulta que España está muy cerca de superar
Italia, en cuanto al país que más inmigrantes recibe a través del Mediterráneo, superando a Italia. Eso ha asegurado Joel Milland, el portavoz de la OIM. También ha arrojado datos como que cada día llegan a las costas españolas 200 personas desde África. Desde el 1 de enero hasta el 4 de julio de 2018 llegaron a Italia 16.707 personas y a España unas 15.626 personas. Como vemos, cifras bastante cercanas, aunque sigue siendo Italia el país que más migrantes recibe en sus costas. Lo que puede hacer que cambie la balanza es que en junio ha sido un mes de récord para España, y con esto que hablábamos del nuevo gobierno. Tenemos la segunda parte de este. ¿Te interesa que lo pongamos? Sí, sí. Vamos a ponerlo, Francia, porque lo tenemos preparado. Pues genial. Mira. Creo pues que es esto a lo que te referías, ¿no? Sí, junio ha sido el mes récord porque esta tendencia que vamos a ver a continuación es lo que puede hacer que cambien de posición. Junio ha sido el mes récord para España. En los últimos 38 días han llegado la mitad de migrantes. Solo en ese mes han llegado 6.926 personas, el doble que en 2017 en ese mes. Solo del 1 al 4 de julio desembarcaron en las costas españolas 550 migrantes, y del total de personas que buscan refugio en España, el 70% lo hacen a través del Mediterráneo. Son por estos datos por los que, según Milland, hay una tendencia cada vez más creciente en España, puede haber este cambio de posiciones. También teníamos previsto decir que hay muchas vidas que se quedan por el camino, pero vamos a ver, porque esta travesía se deja muchas vidas. El total número de muertos en el Mediterráneo asciende a 1.422. En el intento de cruzar el estrecho de Gibraltar se dejaron la vida a 294 personas. En la ruta Libia-España murieron 1.083 personas, y en la ruta Turquía-Grecia fueron 45 las que no pudieron completar el viaje. Y un dato muy importante y muy característico de este estudio es que la inmigración irregular a través del Mediterráneo está disminuyendo, pero España está acogiendo a más inmigrantes, porque vamos a ver la reducción en este caso. En este periodo, de enero a julio en 2018, 46.000 personas han intentado cruzar la Unión Europea, pero en el 2017 lo intentaron más de 100.000, en el año 2016 más de 200.000. Entonces, este cambio de política española lo que hace que se reciban más inmigrantes, aunque haya menos. Qué interesante, sí. O sea, hay menos inmigración, pero nosotros recibimos más inmigración. Bueno, son datos para analizar. Vamos, ¿te parece, Miriam, que escuchemos a la persona a la que yo antes me refería, Matteo Salvini, el presidente de la Liga, que dice, bueno, vamos a escucharlo, con respecto a la inmigración. Il primo intervento che ho chiesto da padre di famiglia è stato di comunicare con la nave Aquarius per mettere subito in sicurezza le donne e i bambini. Subito in sicurezza le donne e i bambini. Non abbiamo avuto risposta. El famoso buque Aquarius. Dice Salvini que ellos intentaron a las mujeres y a los niños rescatarlos súbitamente, rápidamente, pero que no obtuvieron respuesta. Ese fue el motivo por el que ese mismo barco vino hacia España. Se refería Miriam a que España, al contrario que el resto de países, está recibiendo cada vez más inmigración, existiendo en realidad menos bolsas de migración. Es algo que deberíamos Italia estudiar. ha sido siempre el país que más, en año, por ejemplo 2017 y 2016, el país que más ha recibido inmigración. Actualmente sigue siéndolo, pero con muy poquita diferencia, como hemos visto, apenas 1.000 personas. Y entonces es en ese momento en el que está a punto de pasar a segunda posición, y que España sea la que se quede en la cabeza de recibir a más inmigración y de ser la líder en este tipo de política migratoria. Grecia está en la tercera y la última es Malta. Así como un dato informativo. Es decir, italianos, españoles, griegos y malteses. Malteses los últimos de la cola. Ah, los últimos, sí. No los cuartos, no, sino los últimos de la cola. Bueno, en cualquier caso, españoles, italianos y griegos, que es el sur de Europa, que no es la Europa más próspera ni más desarrollada la que más inmigración recibe. Esto es un problema europeo, lo llevamos advirtiendo desde hace mucho tiempo, y la solidaridad debería, entiendo yo, repartirse en todos los países europeos, y que no que fuéramos los países mediterráneos, los del sur de Europa, los que asumiéramos toda la inmigración. En fin, es un problema por gestionar, pero yo te agradezco, Miriam, que nos pongas al día y que nos hables de estos datos muy interesantes y que sirven a nuestros espectadores para facilitarles el análisis. Ya sabes, los números, la información cuantitativa favorece la información y que uno se haga una idea cualitativa del problema. Miriam Olivas, mil gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a seguir. Les he dicho que iba a ser un programa franco, un franco programa. ¿Por qué? Porque hemos estado con el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, y porque vamos a estar con el autor de un libro que además se ha presentado hace muy poquito, hace escasamente una semana, se llama Eternamente Franco. Su autor es Pedro Fernández Barbadillo. Lo vamos a tener aquí para que nos lo presente a la vuelta de publicidad. Y la publicidad de esta última son 2 minutos, muy poquito tiempo. Les espero.
¿Qué tal? Pues ya estamos en la última media hora no, en realidad nos quedan 22 minutos para las 8:30 de la tarde. Son 22 minutos que vamos a dedicar también a Franco, porque hoy hemos hablado mucho de Franco en este programa, y vamos a hablar de Franco con un experto, con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí con vosotros. ¿Estás aquí bien? ¿Estás aquí fresquito? ¿Has visto qué temperatura tenemos? ¿No te podrás quejar? Sí, desde luego, que fuera hace calor. Tenemos aquí este libro que se llama Eternamente Franco. Suena así como una cosa, como la recopilación de unos grandes éxitos de la discografía, Eternamente Franco. Bueno, pues es el libro que ha publicado Pedro Fernández Barbadillo por medio de la editorial Homo Legends. Es un libro que se presentó en sociedad, como suele decirse, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, por más fechas. Lo presentaron Kiko Méndez Monasterio y Fernando Paz, y el autor, como digo, obviamente, está prologado, ya ven ustedes también, por Fernando Paz, y el autor es Pedro Fernández Barbadillo. Se llama Eternamente Franco. Pedro, no sé si sabes que ha estado aquí igual te has cruzado incluso con él, con Juan Chicharro. No, presidente de la Fundación Francisco Franco, que he estado entrevistándole un ratito y luego ha hecho un debate, hemos celebrado un debate con un socialista, con Miguel Ángel Ferrero. Y ha sido interesante, ¿eh? Se han llevado mejor de lo que yo pensaba. Eternamente Franco, a ver, cuéntanos, Pedro, ¿en qué consiste el libro? ¿Cuál es la tesis? Y además, yo creo que no sé si estará calculado, pero es un libro que sale en un momento donde te beneficia mucho el contexto, ¿eh? Pues sí, tenemos que enviarle una cesta de Navidad a Pedro Sánchez por la campaña que nos está haciendo. Porque fíjate, la presentación fue el jueves pasado, bueno, pues el miércoles El País le dedicó una página entera, la apertura de Cultura, a una noticia de ultimísima hora, que era la reunión de Franco y de Gaulle en el año 69, noticias frescas. Una noticia cuyo titular era De Gaulle, pero sí es un anciano. Sí. Que De Gaulle iba a visitar a Franco pensando, bueno, en fin, que tenía una imagen diferente de lo que luego se encontró, y dijo, pero si este hombre es un anciano, como siempre el país, pues denigrando la figura. Pero, oye, sería un anciano, esa es la opinión que tenía De Gaulle de Franco, parte de la opinión, pero Franco se murió 5 años más tarde. No, pero si es que además, si me permites hablar de este asunto, Rafa, es que es una manipulación constante, porque el propio periódico El País publicó en el año 81 un artículo de Gregorio Marañón Moya en el que contaba cómo De Gaulle había pasado un día en Toledo, en la finca de la familia Marañón, y que ahí le preguntaron por su opinión sobre Franco, y dijo, entre otras cosas, pues me ha parecido inteligentísimo, tenía muchas ganas de verle, me ha gustado mucho, tienen ustedes unas carreteras y un nivel de vida estupendo, mejor de lo que me habían dicho. Eso sí, Franco me ha causado la impresión de estar un poco viejo. Eso es todo, ¿no? O sea, como si me preguntan a ti qué tal estaba Núñez Huesca cuando le viste, hombre, pues le he visto un poco cansado. Pero claro, ya ¿cuántas horas llevas aquí? Sí, llevo bastantes horas. O sea, son ganas de sacar la punta, y sobre todo de que Franco no puede haber hecho nada bueno ni nada. O sea, todo lo bueno que hizo fue por casualidad, y si algo se puede atribuir no se puede atribuir a la suerte, tiene que haber sido, pues eso, porque sonó la flauta. Es una interpretación, como dice Fernando Paz en el prólogo, que nos conduce a estar obsesionados con Franco y a presentar un Franco caricaturesco. Un Franco caricaturesco. Este libro, Eternamente Franco, es una visión que yo les confieso que aún no lo he leído, pero tengo muy buenos amigos, incluso entre los editores, que sí lo han leído, y me han dicho que es un libro delicioso, que se lee muy fácil. Además, para que Kiko Méndez Monasterio, el editor, uno de los editores, diga, es que Barbadillo escribe muy bien. Sabes que a Kiko le gusta casi más, no casi más, pero al mismo nivel, el continente que el contenido, es decir, el cómo se dice una cosa casi tanto o más que lo que se dice. Y él dice que escribes muy bien. Y yo llevo leyendo a Pedro desde hace mucho tiempo, y es un tipo que se le entiende sin renunciar a un lenguaje y a unos contenidos, en fin, de cierta profundidad. Hila muy bien los diferentes asuntos, y
y pues eso, que escribes muy bien y que merece la pena leer las cosas que escribes. Hombre, yo creo que Homo Legends va a tener mucho éxito porque Kiko, como editor, hace algo que no hacen los editores, que es leerse todos los manuscritos que va a publicar. Eso es una señal de éxito. Desde luego no es habitual. Entiendo que por lo que nos has dicho, Pedro, es un libro que procura derribar mitos en relación al franquismo, ¿no? Más que mitos, manipulaciones y mentiras que se han estado construyendo en los últimos, no voy a decir 40, sino casi diría que 50 años. Ahí hablo tanto del mito que hay sobre el bombardeo de Guernica como de si Franco estaba chocho en sus últimos años. Y la verdad, yo creo que demuestro con datos, con testimonios de la época, de gente que estaba en esos momentos junto a Franco, que no es así. Pero sobre todo lo que yo quiero transmitir es la normalidad. Quiero acabar con esta creencia de que España es anormal, que España es como un engendro que ha quedado ahí, que venimos de, pues tal vez, según dirían algunos, desde que nos resistimos a la invasión musulmana, otros dirían desde que nos resistimos a la invasión francesa, pues como un país cojo, un pueblo de tarados y algo que siempre se hacen cosas malas, y no es así. No es así como podemos comprobar. La excepcionalidad histórica de los españoles, que para muchos críticos del franquismo, incluso para tampoco hace falta ser muy crítico para señalar el franquismo también como una suerte de promotor de esa excepcionalidad, al menos en lo turístico, el Spain is different. Es decir, Franco abundó también en ese carácter excepcional de España. Efectivamente, eso es una de las grandes equivocaciones del franquismo, mantener esta supuesta anormalidad de la cuestión española. Mira, la historia de España es diferente, ciertamente, de la de otros países europeos, porque la española fue la única nación conquistada por el Islam, o a punto de estar conquistada, que rechazó a los musulmanes. Y ya desde ahí... Eso ya es un carácter excepcional, efectivamente. O sea, eso ya nos diferencia. Y no es poca cosa, que fueron 8 siglos. Y luego tiene la conquista de América, que efectivamente también convierte a la nación española en algo excepcional. Pero aquí se usa anormalidad como si estuviésemos describiendo una tara, un defecto, y no es así. ¿Y nuestro siglo XIX, Pedro? Porque también se habla de un siglo XIX anormal o excepcional con respecto, por ejemplo, a los franceses, la falta de la educación liberal que nacionaliza a los españoles, es decir, nuestras 3 guerras civiles, las 3 guerras carlistas. ¿Eso tú lo consideras una excepción? Por salirnos un momento del régimen. Porque Pedro es experto él escribe básicamente histórica y política, pero yo te he leído siempre textos históricos. ¿Tú consideras el siglo XIX también una excepcionalidad? Hombre, vamos a ver, en el siglo XIX español, ten en cuenta que empieza con una España que le disputa a Inglaterra el primer puesto en cantidad de campos, y acaba con una España que pierde lo último que quedaba del imperio frente a Estados Unidos. Lo excepcional del siglo XIX es la caída del imperio español, pero si hablamos de muerte y desolación, oye, ¿qué es Francia? O sea, Napoleón destruye Francia completamente, hasta Napoleón, y Francia tenía más población que Alemania. A partir de ese momento la proporción se invierte y Francia deja de ser, como se le llamaba entonces, la China de Europa. También los franceses tienen sus revoluciones, sus matanzas, sus golpes de Estado, tienen 2 imperios, tienen 3 repúblicas, tienen la restauración borbónica, tienen la monarquía de los Orleans, y cada uno de estos regímenes cae pues, por una conmoción política. Y al final la Tercera República, que es el régimen que se asienta y que más dura, se asienta después de una matanza descomunal, una doble matanza, la que producen los rebeldes de la Comuna y la represión posterior de los liberales contra la Comuna. Bueno, pues este régimen cae en cuestión de semanas frente a los tanques alemanes. O sea que tampoco somos tan excepcionales. Es cierto que en el siglo XIX España sufre una doble sangría, que es primero la guerra de la independencia, donde se calcula que pudo morir en torno al 10% de la población, fíjate qué cantidad. Es una barbaridad. Y luego la guerra carlista, que a mí me decía un historiador del siglo XIX, que lo ha estudiado mucho mejor que yo, que de las bajas que se sabe del bando liberal pudieron ser más de 300.000. O sea que es todo el total de la guerra civil del 36 al 39. Sumando las 3 guerras carlistas. No, la del 33 al 40, que es la más sangrienta.
para muchos la única, la verdadera guerra carlista. Una barbaridad, y más teniendo en cuenta un país que como España, que en el siglo XIX igual podía tener una población de 6 millones de personas. No, ya el siglo XIX, ya al finales del siglo XIX sí ya se estaba en 20 millones. Pero ten en cuenta que la gente moría muchísimo de infecciones y de enfermedades. O sea, por ejemplo, en la guerra de secesión de Estados Unidos, como 2/3 de las bajas las causan las enfermedades, y o sea, no la bayoneta, no la bala, no el explosivo, o sea, la causa la enfermedad, la infección, la falta de cuidados. Bueno, volvamos al siglo XX y volvamos a la figura de Franco. Te voy a pedir, esto es un libro que combate o procura destapar todas las mentiras que circulan en torno a Francisco Franco en el siglo XXI y finales desde el año 1975 se ha generado una narrativa antifranquista que hoy hay que aceptarlo, es perfectamente hegemónica en las élites políticas, pero ya también en la sociedad, una gran parte de ella. Me gustaría, sin embargo, que me dijeras, que les dieras la razón en algo a los antifranquistas, que nos contaras a mí y a los espectadores en qué tienen razón los antifranquistas, qué hizo mal Franco, en qué metió la pata. Pues mira, uno de los capítulos de mi libro está dedicado a la represión del franquismo. La de los años 40 se ejerce sobre gente, en muchos casos culpable de grandes crímenes durante la Guerra Civil, también sobre el maquis, que no eran simples guerrilleros antifranquistas, sino que tomaban pueblos, secuestraban a la gente, la mataban si no se pagaba el rescate, mataban al cura, tal. Pero sobre todo a partir de mediados de los años 50, cuando ya el país queda totalmente pacificado, pues hay una represión absolutamente idiota, y así lo digo, aparte del carácter dañino para muchas personas, una represión absolutamente idiota, que es cierto. Hoy reproduzco una cita de Gustavo Bueno que dice que afectaba a poquísima gente, pero insisto, una represión idiota como encargar a los tribunales militares juzgar a gente que repartía panfletos convocando a huelgas, o gente a la que se le acusaba muchas veces sin pruebas, además de estar metidos en organizaciones subversivas, y pasaban a ser juzgados por tribunales militares. En el caso, ya llevándolo al extremo, pues varios, por ejemplo, el famoso Consejo de Burgos, en el que se juzgan a varios miembros de ETA. Se les condena a muerte, por un tribunal militar, hay la típica campaña de escandalera internacional pidiendo el indulto, y el indulto se concede. O sea, por parte del Vaticano se pidió el indulto. No, pero lo pidió mucha gente, lo pidieron gobiernos extranjeros, lo pidió parte de algunas instituciones españolas, asociaciones, embajadas, sobre todo gobiernos extranjeros. Y también te digo, me dices, bueno, o sea, ¿cuál es el sentido de encargar a los militares, que no tienen que luchar contra la represión interior, sino que son los que defienden a la nación frente al enemigo exterior, encargar de juzgar a responsables de atentados terroristas, pedir penas de muerte, conceder esas penas de muerte, y luego, tras 2, 3, 4 semanas de gran escandalera mediática, dar el indulto? Es absurdo, es absurdo. Luego también podemos hablar de parte de la clase política del franquismo, que estaba a favor de abandonar el Sáhara Occidental, entonces Sáhara español y provincia española, y salir de ahí zumbando, que es también otra de las grandes equivocaciones del franquismo, sobre todo porque teníamos la legalidad internacional de nuestra parte. Dos aspectos negativos, y no son cualquier cosa, que señala Pedro Fernández Barbadillo. ¿Me vas a decir, Pedro, cuál es el principal? Te voy a pedir que hagas un esfuerzo de síntesis, que me digas cuál es la principal virtud no de la persona del general Franco, sino de su régimen. Sabes que cuando Franco, en sus últimos días, él se mostraba muy ufano de haber dejado la clase media. ¿Tú coincides con el mismo protagonista de que fue la clase media la gran victoria o el gran éxito del franquismo? Pues pensando a largo plazo, yo creo que sí. Llámale clase media, llámale el desarrollo económico, pero cuando empieza la guerra civil, si quieres, avanzamos o retrocedemos un poco más en el tiempo y nos situamos en el año 35, España es un país muy pobre. España es un país en el que hay una tasa de analfabetismo apreciable. Es cierto que tampoco era tan alta
como se dice, era en torno al 20%, pero no deja de ser importante. Otros países europeos, Portugal, sin ir más lejos, la tenían más alta. Y entonces es el franquismo en el que, en una situación después del fracaso del siglo XIX por parte de conservadores y sobre todo liberales, y en el siglo XX también por parte de gobiernos de la República que se dedican a hacer la revolución, es el franquismo el que culmina la revolución industrial en España, el que crea el desarrollo económico y esa clase media. Y es verdad, la clase media en cantidad de países, como se ha visto en este siglo XX, digamos que es un factor de estabilizador de la política. La clase media. Coincides con el propio protagonista de este libro en que fue el mayor éxito, el legado de Franco a los españoles de después del año 1975. Pedro, por abordar un asunto que tiene que ver con el presente, que es muy de actualidad. Tengo aquí una noticia que es de las últimas horas, que dice: el gobierno, el actual, el de Pedro Sánchez, creará una comisión de la verdad sobre la memoria histórica. Esto se produce en el contexto del Valle de los Caídos y de la necesidad, hablan de una necesidad perentoria desde el gobierno, de extraer a Franco, a los restos de Franco del Valle de los Caídos y llevarlos al cementerio que comparte con Carmen Polo. La memoria histórica, yo entiendo que este libro en gran medida es una respuesta a todo esto, ¿no? Efectivamente. Tu respuesta memoria a esto histórica, memoria, vamos a ver, si es historia no es memoria, y si es memoria no es historia. La memoria es individual, es por definición personal, puede ser elaborada a lo largo del tiempo, o sea, no es lo mismo lo que pensábamos, o sea, lo que recordamos cuando hemos vivido un hecho que 40 o 30 años más tarde cuando tratamos de reconstruir ese acontecimiento. Entonces, la historia tiene, como ciencia universitaria, tiene sus propias normas y sirve para hacer una expurga, la elaboración de acontecimientos, como se dice ahora, un relato que no te voy a decir que sea verdadero, que ajustado a los tiempos actuales, con los medios de los que se dispone y los documentos, sea capaz de explicar acontecimientos pasados. Ahora, por ejemplo, estamos, mientras venía, he visto un semanario, El Pronto, que decía el drama de los 300.000 niños robados del franquismo, 300.000, 30.000, porque serán las dos cifras. Esto precisamente... También hay un capítulo dedicado a eso. Tienes en la contraportada, donde explicas un poco las tesis, hablas de que los temas tan controvertidos que se abordan, tales como, y entre ellos aparecen los niños robados. Y si te fijas aquí, tengo aquí apuntado niños robados, porque es un tema que también está de actualidad y que sobre el que hay mucha... De hecho, me ha dicho un amigo: coño, pregúntale por los niños robados, porque yo no paro de oír barbaridades con respecto a los niños robados y parece que durante el franquismo prácticamente fue una trata de niños, que de cada 10 niños que nacían, 5 se robaban. ¿Qué hay de verdad en esto? Pues mira, de momento no hay absolutamente nada. Solo ha habido un juicio que empezó a principios de junio y que se suspendió porque el acusado, el doctor Vela, pues, como tiene 85 años, se puso enfermo y entonces el juicio pues está suspendido. No ha habido nada hasta ahora, absolutamente nada. Esto es una cosa que empieza a salir pues hace unos 20 años, con los niños robados, yo creo que copiado de Argentina, del asunto, que ahí sí es verdad que hubo casos por parte de la dictadura militar de niños robados a gente de izquierda, en unos casos terroristas montoneros, en otros pues simples activistas de izquierdas, y se trata de trasplantar a España para ver qué se encuentra. Para esto hay que construir una teoría que establece que el franquismo quiso expurgar, limpiar la sangre roja de España, como pues quitando niños a las familias, digamos, desafectas o rojas y entregándoselos a familias de orden. Y para eso se levantó toda una estructura en la que estaban implicados pues médicos, monjas, enfermeras, el registro civil, notarios. Una trama oscura, pero dices que no hay nada de cierto en esto. Vamos a ver, si fuese verdad, esto tendría que haber salido hace mucho más tiempo. Mira, además, por fortuna, cuando Gallardón era ministro de Justicia en un gobierno anterior de Mariano Rajoy, puso en marcha una oficina para tratar este asunto.
quien lleva la oficina, que supongo que la habrán destituido, si no, Carmen de Troya, dijo, vamos a ver, si es verdad que hubiese 300.000 niños desaparecidos o robados o cambiados de una familia a otra, aquí habría cola. Y no es así. Ahí sí, hay casos, es verdad, de niños robados, que a los que se dijeron a sus padres que habían muerto y los niños están vivos. Bueno, ya los niños pues ya son adultos, tienen 40 y tantos, 50, 60 años y demás. Pero esos casos por ahora son unos pocos, que eso pudo pasar pues de cualquier manera, y eso en todo caso fue obra de gente particular, pues de un médico. Pero no una trama urdida desde el poder para cambiar eso es absurdo, eso es absurdo, porque además sociológica del país, vamos. Yo ahí recojo varios testimonios, porque aquí en este asunto se implicó muchísimo El País, curiosamente los redactores encargados de la memoria histórica, qué casualidad, y entonces tan pronto te decían, hemos conseguido reunir a 2 hermanas separadas por unos malvados tal, y luego el análisis de ADN demostraba que no eran hermanas. Gracias a Dios tenemos el ADN. Nos tenemos que ir, Pedro. Eternamente Franco, prólogo de Fernando Paz, editorial Homo Legends. Ya saben que está a la venta desde hace una semana. Es un libro que a mí me han recomendado por varios sitios y que, tratándose de la persona que lo ha escrito, yo también le recomiendo, aún sin haberlo leído aún. Pedro, muchísimas gracias por tu fe y tu confianza. Así es, porque llevo muchos años leyéndote. Ha sido un placer. Mil gracias, ya saben, este libro, y yo les dejo con el informativo de Intereconomía.